Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes. Muy buenas, bienvenidos a Paquetes. Iñaki Sarropán, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, todo lo bien que se puede estar un lunes a las 9:05 de la noche, en el que estamos dando el collazo a Pablo Juan Arena. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien, Paquete se especializa por molestar a gente ilustre a malas horas. O Es sea, verdad, como- es verdad, Bueno, es una hora estupenda. es verdad. En su día libre, que más Para mérito. matar. No distingo ya entre los días libres y días ocupados, ¿eh? Hoy es el día libre y he estado haciendo de todo, menos librar. Muy O sea bien. que, bueno, es lo que toca. Le decíamos a Pablo antes de entrar que va a ser muy celebrado este programa porque saludos cordiales se ha escuchado mucho entre nuestra gente. Pues más o menos eso es lo que hemos detectado por los mensajes que nos mandaban y tal. Y creo que este programa les va a gustar. Pero antes de empezar, yo quería hablar de un minuto, de la vuelta de marcador, que además escuché en el coche la vuelta el día que empezabais y era cómo volver. Yo tengo 37 palos, 37 palos, Pablo, a la universidad, en mi caso. Ya. Porque, claro, estamos hablando de que yo tenía 22 años. Pues casi los mismos que teníamos nosotros cuando empezamos a hacer el programa. Hablo de los Pablos, de Radio Marca. Duramos solo 2 temporadas y media o 3 temporadas y sin embargo mucha gente nos recuerda. Y no sé por qué, porque ahora todavía tenemos medios, pero entonces no teníamos nada. Narrábamos 4 partidos, los comentaristas venían gratis y eran comentaristas rollo Quique Estebarán, Tony Grande, pero vamos, no teníamos presupuesto para pagar nada y estábamos muchas horas haciendo el tonto en la antena. Ahora hemos crecido, hemos madurado, nos cuesta más hacer el tonto, que es algo malo que tiene envejecer. Y no hay horas para hacer el tonto tampoco, porque hay un partido, termina, empieza el siguiente, un partido y van todos encadenados. Así que, bueno, hemos recuperado las mismas sintonías, estaban guardadas en una carpeta y sin más, no ha hecho falta ni volverlas a grabar ni nada por el estilo. Las hemos sacado ahí y bueno, la verdad es que estamos todavía de rodaje. Pero está bien que 15 años después no os llevéis mal. Es verdad. Bueno, a ver, tampoco es que nos lleváramos bien entonces. No, a ver, somos muy distintos. Eso, Sí, es verdad. Y Es verdad. yo no he llevo mal con casi nadie, pero con prácticamente nadie, vamos, lo que yo conozca, o igual alguien puede López levantar la mano, es más pero... periodista, por así decirlo, clásico, y tú eres más periodista de autor. Sí, Puede ser. yo creo que en ese sentido somos extraña pareja y creo que hemos mezclado bien. Él trabajaría siempre, en Radio Ley y tú trabajarías en Radio 3. Sí. Mira, lo de Radio 3 no eres el primero que me lo dice, pero sí. A ver, en el fondo, las parejas de deporte, y sin querer compararnos con ellos, pero Paco González es periodista deportivo, Pepe Domingo Castaño es poeta, cantante y que está ahí, ¿no? Javier Ares y Javier Ruiz Taboada, pues prácticamente lo mismo, ¿no? Y yo evidentemente estoy más pues con Taboada y con Pepe Domingo. O estoy más o me reflejo más en ellos, ¿eh? Ya digo, salvando las distancias, que me parecen muchísimas. A mí Pepe Domingo personalmente me parece Dios. De hecho, os voy a contar una anécdota muy rápida. Una vez le hice una entrevista, cuando yo antes era periodista, Pablo, y hice una entrevista porque había sacado un libro de poemas y me convocó en su casa. El tío majísimo. Y el tío me terminó cantando en el sofá, porque le caí bien, cuñas de las que hacía el programa, la del tractor, Maxi Ferguson, el no sé qué, y flipando, tío. En plan, este señor qué majo es. Un día entre semana, a lo mejor un martes a las 9:30 de la noche, tío. ¿Qué hace este señor cantándome a mí la del tractor? Yo creo que es como los cuñas, Pablo? norteños. Perdona, que no te oí. Que, no, si te ves haciendo cuñas también buscando la rima, la canción y tal, o ya. A ver, no sé, las no llega tanto. hacemos con nuestro estilo. Yo creo que hay que buscar la naturalidad. Y entonces hay que buscar ser naturales. Y a Pepe Domingo tiene la facultad de que las cosas que dice las hace muy naturales. Luego han intentado imitarle unos cuantos. Y no suenan igual, locutores de radio con grandes voces y tal, pero a mí me suena un poco plástico. En cambio, lo dice Pepe Domingo
y ya pues me creo lo del tractor, lo de la motosierra y lo que me cuente. La motosierra. Pero con naturalidad, porque es muy natural. La hidrolimpiadora, que no sabemos ni lo que es. Pero bueno, Iñaki, ¿por dónde metemos mano a saludos cordiales? Porque hay Entramos muchas ya preguntas. en saludos cordiales. Sí, vamos aquí al barro, porque hay muchas preguntas que hacer sobre esto. Bueno, lo que te decíamos fuera de antena, esta expresión que nos ha encantado, Sí. y yo creo que a todos los paquetes también, por lo completo que es y yo creo sobre todo por dos cosas, ¿no? Por reunir a tantas voces de aquella época, que yo creo que ahora nos cuentas si ha sido complicado o no, y por toda la reconstrucción sonora, ¿no? Sí. Que es como un ejercicio ahí como con mucho cuidado y mucho mimo, y que nos ha hecho todo revivir esa época, ¿no? Que todos tenemos ahí como ese recuerdo de niño, de los anuncios y tal. Lo primero es eso, ¿cómo conseguiste dar a tanta gente y cuánto tiempo te costó? Pues mira, De lo de la incorporar. gente, voy a empezar por el primero, la idea fue Pipi Estrada. O sea, nosotros teníamos una sección que se llamaba Los Mundos de Pipi en la radio, y entonces entraba Pipi Estrada y contaba anécdotas de aquella época que a mí me molaban. O sea, yo le preguntaba, oye, ¿y cómo era trabajar con García? Oye, ¿y cómo era ir al viajar, las noches? Bueno, el mundo de Pipi, ¿no? Y entonces se me ocurrió, dije, joder, pues si tengo a Pipi que me cuenta lo de García, podría tener a alguien que me contara lo de La Morena, pues Alcalá, ¿no? Que hace 1 año o 2 años le hice una entrevista y bueno, hicimos buenas migas, me llevo bien con él, se lo podría proponer, pero ya dije, bueno, y si tengo a uno, ¿por qué no a 2? ¿No? ¿Y por qué no a 3? Y me lié. O sea, yo pensaba que mucha gente iba a estar trabajando y que me iba a decir que no, y envié mensajes a prácticamente pues, toda la profesión. Y claro, si iba a grabar a Gallego, iba a la tele y estaba Lama, y de repente voy a Onda Cero y está un técnico de sonido y puedo, pues al final bueno, como os decía antes, me llevo bien con casi todo el mundo. Qué bien. Entonces, pues eso creo que me ha servido un poco a lo largo de estos años para llevarme bien con la gente y nadie me puso pegas, al revés. No tuvieron Hay gente que no quiso reparos. participar, también os digo, hay gente que no quiso participar, pero vamos, yo lo entiendo perfectamente. Aquella guerra dejó gente tocada, gente muy tocada. Sí. No te pongo en un aprieto ni tal, pero me imagino que un Alcalá, o Alcalá sí estaba, no recuerdo, Alcalá no estaba. Sí, ¿Verdad? Alcalá Sí, estaba. Sí. Pues, pero Además le agradezco mucho porque se abre el corazón, tiene uno de los momentos quizá más potentes emotivamente, que es cuando reconoce que se equivocó con el tema es cierto, Padrón. cierto. Sí, porque era un señor mayor, sí, efectivamente. Bueno, joder, es que a ese señor le dieron cera. No te vamos a decir quién no está, vamos a hablar de los que están, porque joder, son muchos. A mí, el que más me ha molado de todos, con diferencia, ha sido Azuara, de los periodistas. Lo del bigote lo dejamos para el final porque eso es que... El bigote es un capítulo aparte. Eso. Vale, lo dejamos para el final. Eso es que me parece una pasada. Pero de Azuara, este señor, ¿cómo llegas a este señor? Pues no fue fácil, pero no por él, sino porque todas las entrevistas estaban siendo cara a cara. O sea, yo iba con el mismo iPad con el que estoy conectado aquí. Lo conectaba a un micrófono inalámbrico, que es un cuadrado negro que se ve en algunos vídeos. Habéis visto los trailers y demás, están ahí. Vi que sonaba bien aquello y lo utilicé en todas las entrevistas, porque el iPad es muy sencillo a la hora de grabar. Las grabadoras, no sé si lo habéis manejado, pero gastan muchísimas pilas y baterías y siempre tienes que estar mirando a ver si está grabando o no. Y en cambio el iPad, en ese sentido, va de maravilla. Y entonces con Azuara, joder, yo decía, varios me lo nombraron. No estaba en la lista, en la primera lista de entrevistas no estaba, pero apareció en varias entrevistas. Y entonces dije, joder, pues estaría bien, ¿eh? Yo no le conozco, no tengo trato con él, no tenía ni el teléfono. A través de David Sánchez lo conseguí el teléfono y bueno, pues dije, vamos a llamarle. Y le llamé y me costó 4 semanas grabar, pero no por mí ni porque no tenía voz. Estaba afónico, estábamos en mitad del tema coronavirus y demás, y creo que el primer día incluso le pillé en el hospital. No era, creo yo que no era tema de coronavirus, me dijo que tenía pillada la garganta, laringitis o algo así, y le llamé a la semana siguiente y se estaba recuperando, a la siguiente se estaba recuperando, y creo que en la siguiente ya me pilló el teléfono ya con buena voz y empezamos a hablar. Y a los 10 minutos le dije, oye,
te pongo a grabar porque esta conversación que estamos teniendo la puedo aprovechar. Y de hecho es de los pocos que suena por teléfono. No sé si está aquí en Madrid, ni se lo pregunté. Empezamos a hablar por teléfono. Al principio muy serio y luego Fue la verdad entrando, es que fue entrando. sí, fue entrando, fuimos entrando, creo que íbamos ahí un poco como en el boxeo, ¿no? Ahí, Sí. a ver por dónde iba cada uno y al final, bueno, tengo que decirme, no lo he dicho en ningún sitio. Me mandó un SMS porque él no utiliza WhatsApp, a ver si lo tengo por aquí. Después de publicar la entrevista completa, me puso un SMS larguísimo. Querido Pablo, felicidades y enhorabuena por tu serial y extras. Lo importante no es conseguir el éxito, sino merecerlo. Con lo tranquilo que estaba en mi Aventino, o sea, entiende a Azuara, ¿no? Y tu extra ha acabado con ello. He recibido más llamadas y mensajes y correos en estos días que en todo el año. Muchas gracias. ¿Cómo se me ocurriría descolgar el teléfono? Bueno, y luego sigue, pero vamos, es un SMS como si fuese una carta. Relaño me había dicho que fíjate, ha servido para unir de nuevo a Relaño y a Azuara este podcast. Anda. Sí, a ver, no es que estuvieran reñidos, pero habían perdido el contacto, lo típico que pasa el tiempo, pierden el contacto, y gracias al podcast se volvieron a llamar y sé que han quedado o que querían quedar. Pero vamos, yo supongo que habrán quedado. Pero sí, Alfredo es otro de los que está muy contento con el Dos podcast. veces ha pasado Relaño por aquí. Sí. Muy majo con nosotros, porque A mí me sorprendió también muchísimo, sí. nos ve que somos dos chavales, pues dos chavales que tenemos casi 40 palos. Que todo lo que nos cuenta nos flipa y siempre ha sido muy, muy agradable. ¿Tú qué es lo que más recuerdas de saludos cordiales, Iñaki? Yo te iba a preguntar precisamente porque, o sea, de Relaño cuenta el célebre episodio este en la vuelta, ¿no? Que queda ahí un poco en el aire, si Relaño fue un matón que entró ahí a puñetazo limpio, o si fue más bien un forcejeo y no y tal. Y me llamó mucho la atención que, bueno, yo no la veo de ninguna parte hablar de eso, ¿no? Entonces me sorprendió que se abriera. Yo cuando estuvo aquí le hablamos algo de la guerra, ya de la posterior, ¿no? De ser con Cope y tal. Y bueno, o sea, pasaba un poco superficialmente. Y me pasó con varios que, en el caso de Alcalá no, porque ya en una contraportada habló de todo aquello, de cómo se fue de la serie y tal. Pero a muchos otros no les había oído ni siquiera en el especial este de Jordi Évole y tal. Entonces, lo que te voy a preguntar es si estaban con ganas de si viste que era una cosa como de ya lo voy a sacar entre que ha salido la serie y tal, o un poco lo que decías, que al principio iban más reticentes, pero conforme ibas hablando se iba calentando. Pues fíjate que yo a casi todos, yo creo que gracias al tiempo que ha pasado, les vi con ganas de hablar o por lo menos sin ningún tipo de freno a contar las cosas, ¿sabes? O sea, yo creo que si esto lo haces en el año 99 o en el 2000, Claro. justo cuando se ha retirado Joder, García, claro. las cosas estaban todavía calientes, ¿no? Y yo creo que el paso del tiempo les ha hecho ver que es un poco lo que refleja también el podcast, ¿no? Que pasa el tiempo y todo aquello que parecía la Tercera Guerra Mundial, pues ha quedado en nada, ¿no? O han venido más gente a seguir con otro tipo de batallas, o incluso la radio se ha desinflado bastante en cuanto a el poder que tenía entonces. Y estaban bastante, no sé, yo les preguntaba cosas y la verdad es que me respondí, joder, les pregunté, al final yo quería poner las luces, oye, qué cosas se hacían, qué chulo era aquello de la vuelta y tal, pero también, oye, preguntarle a Paco González por el capítulo del fútbol sala me costó, A porque eso voy, sé que, a ver, que te vi incisivo es un tema en ciertas delicado. cosas como esa, claro. Es un tema, o lo de Padrón de Alcalá. O sea, claro, en aquel momento yo no les ponía el sonido, pero Alcalá sabía perfectamente de qué estaba hablando y lo habrá escuchado muchas veces y se lo habrán recordado muchas veces. Y él estoy convencido que, joder, además se nota cuando lo dice, que no se reconoce en el audio, en aquellos momentos. Pero yo creo que por tu forma de hacer radio les has llevado rápido a una zona de confort en el que puedan sentirse cómodos como para... Bueno, yo lo que no quería era traicionarles, ¿sabes? Claro. Y cuando estaba editando los audios me daba cuenta que realmente podía traicionarles. O sea, podía haber hecho una cosa mucho más amarilla o quitar unas partes concretas, dejar unas frases y parecer que la cosa era mucho peor de lo que realmente fue o que lo estaban contando así con mala baba. Y en ese sentido, bueno, pues a ver, parece que ha funcionado. Y otras veces lo he hecho así es que a lo mejor hubiese funcionado y ha peor. salido mal.
A lo mejor porque creo que Saludos Cordiales tiene una parte de nostalgia bonita que ha hecho que funcione tan bien. Más que ir así fue la guerra y estas cosas se decían y tal. Es todo como muy ciertamente naif, ¿no? Bueno, vamos a recordarlo y así fue, ¿no? Yo creo que Sí, sí, con además sus partes luces y sombras, ¿no? Que se suele decir. sí, es un debate que tenemos aquí muchas veces, ¿no? Si el periodismo ahora se centra mucho en eso, ¿no? En la crispación y en polarizarlo y en ir a lo grueso, ¿no? Y bueno, quizá por eso nos ha gustado, porque tiene un punto narrativo. A mí, por ejemplo, me ha gustado mucho no sé por qué lo estructuraste así, pero que fueras desde el comienzo en plan contar cómo nació el Larguero, por ejemplo. Desde aquel Mm, programa de las 3 de la tarde de José Ramón y Claro. tal. A ver, yo al principio no sabía lo que tenía hasta que no empecé a hacer las entrevistas y entonces ya vi un poco. Al final en las entrevistas tenía unas preguntas que eran fijas, ¿no? Porque iba a haber un bloque de eso y entonces podía unir las voces de diferentes voces, pero hablando de lo mismo. Y el nacimiento de los programas me parecía importante y el primer episodio en realidad es un poco una introducción al final de ese episodio 1, pero podría haber sido casi un preámbulo, ¿no? Y el nacimiento del Larguero y el nacimiento de Super García creo que es algo que, sobre todo, no lo tenemos como muy claro, ¿no? Parece que siempre han estado ahí. Y es verdad que cuando nace Super García, ya García viene de Hora 25 y ya es una estrella, pero en cambio en el Larguero es al revés, ¿no? Es alguien que está ya en la SER, pero haciendo un programa de las 3, que Alfredo Relaño se fija en él y que le dan la oportunidad. O sea, es una historia diferente. Es uno de los momentos que más me gusta del podcast, haberme dado cuenta, que yo supongo que, a ver, no sé, igual ya la gente lo daba por hecho, pero que estuvieran apenas a 1 kilómetro de donde hablaba García a donde hablaba de la Morena para toda España, y luego alguien lo pudiera estar escuchando en Es verdad. Coruña, en Almería, en tal, pero que los estudios estaban a 1 kilómetro, a 10 minutos andando prácticamente. Fíjate que es algo muy evidente, ¿no? Es Para verdad. aquellos que vivimos en Madrid o que hemos estado trabajando o paseando por COPE y por SER, y sin embargo me llamó mucho la atención y por eso lo titulé así. Pero cuesta arriba. Sí, o sea, Sí, bueno, cuesta depende arriba. hacia dónde Hombre, vayas, pero claro. es verdad, tienes razón. Tienes razón. Pero el viaje de Copia a Ser pica. Pica para De arriba. COPE a SER, pica, sí. El guión, es verdad que hay capítulos joder, que el guión es cojonudo. Y el de la llamada en casa de Futre y todo esto, cómo lo construyes también está muy, muy guay. Eso es una de las cosas que me gusta a mí de hace mucho tiempo en la radio, es desaparecer. O sea, yo estoy contando una cosa y yo desaparezco porque la historia la cuentan las voces, ¿vale? Y entonces me di cuenta que tenía un mismo acontecimiento, puede que ni siquiera se estuvieran refiriendo la misma noche, ¿vale? Cuando me lo estaban contando, porque al parecer en la casa de Futre hubo muchas noches, la que cuento ganó Pipi, pero hubo otra que Joder, ganó genial. Ángel Rodríguez. O sea, Ángel me contó una en la que ganó, entre comillas, que lo tuvo él el primero. Pero, a ver, han pasado 28 años, habían pasado de aquella noche, imagínate la memoria. Pero me sirvió para construir ese momento de 3 personas, 3 periodistas, que me sigue pareciendo muy, muy, muy gracioso, pero a la vez yo tenía un miedo. Y es que no sabía si estaba exagerando. Es decir, yo le pongo música de tensión. Chun, 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 chun. Pongo a 3 periodistas hablando de cómo conseguir tener a Futre el primero. Y estaba pensando, esto la gente, o sea, no será demasiado grotesco. En plan, le pongo música de tensión, como si fuese. O sea, tenía miedo de que esa tensión que había en la sala de los periodistas no se traspasara. O igual, a mí me dice, pues vaya, pues es como si un cocinero está intentando hacer un plato más rápido que otro, yo qué sé, algo así, ¿no? Yo creo, Y funcionó. Bueno, al parecer, porque la gente se metió mucho en el papel, ¿no? De ellos, pero yo tenía el miedo de decir, bueno, estaré aquí poniendo aquí música peliculera a una cosa que igual no tiene tanto dramatismo. pero yo creo que funciona, en mi opinión, precisamente por eso. Porque sobre todo la distancia que te da el tiempo y muchos que lo hemos escuchado eso, creo que ese es el punto de vista de cómo se vivió eso, pero y que ya no era para tanto.
pues en realidad es como unas declaraciones de futre, no sé si era el fichaje o era un partido y tal, pero eso se vivía con esa música de tensión, ¿no? Entonces yo creo que se percibe así, que no se ve como tu mano intentando hinchar el contenido, sino que es como un punto de vista de, fíjate, la guerra que hay aquí montada entre estos Ya. tres señores para hablar de nadie se acuerda, quizá, ¿no? Entonces yo le pillé Cuando por ese empecé lado. a montarlo, vi enseguida que salía la magia, ¿sabes? O sea, que yo no tenía que decir una noche en casa de Futre, sino que yo desaparecía y vi cómo Alcalá decía lo de la casa, situaba el contexto, alguien nombraba a Pipi, aparecía Pipi, alguien nombraba a Ángel Rodríguez, aparecía Ángel Rodríguez, es decir, que se iban encadenando los sonidos para que al final, encima, a ver, Pipi es muy dramático, lo mismo que Alcalá, yo creo que se parecen mucho en el fondo, y Pipi cuando dice la frase de éramos tres y solo uno podía tener al protagonista, pues ya dijo, pues es que... Es verdad, que Pipi lo cuenta de una forma así, no sé qué tal, y Ángel Sí, Rodríguez sí. es más, bueno, pues ahí estábamos tres y ya está, y ya está. Eso es. Además, Ángel es el menos dramatismo, claro, es porque como... Alcalá también tiene su... Pero aquel. mola cuando entra Troy Romero en plan, pues yo estaba otra noche y dije, Pipe, no me la juegas, monstruo, que ya se la han jugado otros. Es Sí, muy sí, guay, sí, sí. muy Sí, guay. ese es en uno de los extras, en uno de los extras. Es que Hay puede una ser... buena anécdota, hay un sonido por ahí con Romero, creo que estaba con JJ Santos, Pipi Estrada, y en el sonido de Onda Cero se oía a Romero de fondo, que no estás en directo, y le quita el teléfono y habla con JJ Santos. Pero bueno, ese sonido no lo tuve a tiempo para el episodio, si no lo habría metido. Puede ser que a ver, siendo esto una batalla y siendo soldados, los soldados más beligerantes de cada bando eran Pipi y Alcalá. Cada uno con su estilo, ¿eh? Pues puede que sí, pero yo creo que eran todos, Sí, beligerantes. estaban ahí. Todos, cuando eran reporteros, sabían a lo que iban. O sea, y yo creo que en la SER se puede decir que sí, Alcalá era beligerante, pero si iba de reportero Antonio Ruiz, iba a ser igual. O Alfredo Martínez, por ejemplo. Alfredo Martínez Eran estaba reporteros de zona mixta. Estaba con García, ¿no? con García. Ah, Estaba con García en Barcelona, sí. vale. Vale, nosotros que somos mayores de... yo no sé si tú, Iñaki, pasaste por García, pero yo me incorporé al periodismo deportivo ya con De la Morena. Yo escucho más a De la Morena, pero sí, García, me acuerdo del... Sí. sí, la De sintonía y hecho, todo el otro esto. día pensé una cosa, a ver Hilos. si esto es una pedrada mía y qué os parece. Es una A pollada. ver. Cuando hablan de Ibai, yo creo que tiene ciertas similitudes con la irrupción de la Morena, porque cuando dicen esto, pues Ibai lo ha vuelto a hacer tal. De la Morena fue un tío joven que con un nuevo lenguaje y apoyado por una empresa como es Prisa, al final, Ibai tiene detrás también empresas y tiene también un apoyo, no es un chaval que está en una habitación y tal, que desde la juventud y un nuevo lenguaje irreverente y tal cuenta una cosa. Y yo creo que la irrupción de la Morena, fíjate, salvando miles de distancias y 30 o casi 35 años. Tienen similitudes Ibai y De la Morena cuando empezó. De verdad que lo veo. Sí. No, yo estoy contigo. De hecho, una de las preguntas que yo creo que no sale al final prácticamente reflejada en el podcast era si se podría volver a repetir algo parecido. Sí. Y todos tenían muy claro que no. En la radio no. Y yo les preguntaba si quizá en los nuevos medios podría haber ese tipo de duelos. A ver, por ejemplo, yo esto lo he pensado. O sea, Ibai, cuando está transmitiendo en Twitch ahora mismo, la gente le escucha en directo, además se ve el contador de personas que tienen directo y está, entre comillas, peleando por el espacio de los que le ven con otros streamers que están a la misma hora. Exactamente. ¿No? Y ahí está el Rubius, o está The Gref, o está, bueno, tampoco sé, Auronplay, ¿no? Es el otro que Y lo algunos peta. ven en su misma casa. O sea, imagínate. Claro, ¿no? Pero por el momento entre ellos hay buen rollo, porque Todo lo hay... claro. Yo lo se he hacen otro día que coñas y es todo tal, lo pero, contrario. Han creado como una comunidad en la que se defienden todos a sí, saco. pero Bueno, imaginaros que de hubiera de momento. repente alguien que empezara a tirar los tratos a otro, pero a putear de verdad, ¿no? Rollo García de la Morena, ¿no? Eso pasa en YouTube. ¿Cómo respondería el eso otro? pasa mucho en YouTube. Los salseos entre. Sí, eso Hay es un más de tipo. YouTube, sí. Tampoco quiero como darle mucha publicidad, pero hay un tío que se llama Dallas, que se ha hecho famoso y que por movidas con Wismichu. Y lo que llaman salseo básicamente es uno insultando a otro, haciendo vídeos de media hora. Pues, ¿por qué? No sé qué tal. Y los tropos de este género son muy parecidos a cualquier programa del corazón. Y en plan, no, lenguaje narrativo, los youtubers. Y es el plan. Por lo que hacen Dallas Ya, y pero eso yo lo Wismichu. veo más como una batalla de gallos. A mí Sí, puede ser, sí. yo lo que veo en el Twitch
es que pueden estar compitiendo al mismo tiempo, porque al final en YouTube lo ves ahora, lo ves después, y ves uno y ves otro y ya Tú, Iñaki, está. lo que decías, que son amigos, yo también, todo esto visto desde fuera, también creo que lo que crean es por así decirlo, los más gordos entre ellos se llevan bien y crean como un grupo que funciona y al que es muy difícil acceder. Entonces no es casi un monopolio, pero si entre ellos se ceden sus propios públicos, crear un estatus al que ya no van a entrar nuevos, pues como los youtubers al principio hacían cosas juntos, entonces cuando ya eran muy grandes ya no entraba nadie nuevo. Entonces al final es también pues son nuevas vías de comunicación y todas están por explorar y tal. Pero bueno, pues yo creo que habrá duelos. Sí, habrá seguro, duelos. claro, No sé, seguro. no sé si será Ibai, pero al final va a haber duelos. Es como Ana Rosa y Susana Griso. No se tiran piedras, pero están peleando por el público de la mañana, ¿no? Está peleando por ver quién es más facha de las dos. Puede ser. Cuando estaba María Teresa Campos también por las mañanas, sí que había respuestas, había movidas entre una cadena y otra y tal, ¿no? Bueno, pues yo creo que habrá porque me parece que es como muy natural. Lo que estoy casi seguro es que no será en la radio. O si ocurre en la radio, igual a la gente le dará igual. No, bueno, de hecho ahora podría haber ahí como un duelo, ¿no? Entre Carreño y Juanma Castaño, que fíjate que también ha habido historia anterior, ¿no? Y tal, pero sin embargo no trasciende, ¿no? No se lleva ahí. Y alguna pullita se pueden echar de vez en cuando, Alguna pero pullita, pero es que no tienen nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. Porque esto no eran pullas, lo de las pullas eran lo de menos. Bueno, y siguen peleando, por tener protagonistas antes que el otro y demás, pero son peleas ya mucho más educadas. Tampoco hay protagonistas. No hay protagonistas por lo general. No, y los clubes a veces, pues, oye, de repente, Manu Carreño tuvo a Florentino con el tema de. Y no pasó por COPE, ¿no? Por el tema de la Superliga. Oye, por COPE ya sin pasar años y no va a volver a pasar. Si lo veo Florentino, puede ser. Hasta que no haga la de me retiro. Hay que aceptarlo. Al final ese tipo de cosas hay que aceptar. Y ya está. Pues sí, pero al final, fíjate, no tendrán protas o no tenemos protas, porque yo trabajo en una radio y yo sé que no tenemos acceso prácticamente a ningún prota. Y ahora equipos de primera federación tienen jefes de prensa y ponen pegas también para entrevistar. Bueno, pues es con lo que hay que convivir, claro. Sí, hay un campo de juego como el de la vuelta, ¿no? Que lo cuentas muy bien en el podcast, que es prácticamente eso era las dos radios apoderándose de un evento y exprimiéndolo al máximo, ¿no? Porque ahí sí que había que llegar el primero al que había ganado la etapa, o la historia esta de los helicópteros que yo no conocía. Bueno, eso es maravilloso. Yo tampoco. Y sí que tenía muy claro que quería hablar con Paco Lucas, con el comandante Lucas, y fue relativamente fácil conseguir. Me invitó a su casa y pasamos una tarde entera. Él además, digamos que está como, no jubilado, pero pasa medio año en Sudamérica apagando incendios y otro medio año enseñando por aquí y también apagando incendios en la época de verano. Y lo viven muy. O sea, que es un piloto, lleva 40 años. No sé cuántas. Eso que dicen horas de vuelo, pues serán infinitas o tiende al infinito. Pero claro, la época de la vuelta, él lo recordaba con un cariño. Y fíjate que luego él me decía, ¿no? Fíjate que ha ayudado a salvar gente que tiene un accidente, a llevarlo al hospital, a apagar incendios. Pero lo de la vuelta era la vuelta, ¿sabes? Era la vuelta. Para el que no conozca, que me imagino que todos lo habrán oído, pero para el que no lo conozca es que desde el helicóptero como que corría, no sé si el rumor o la leyenda, que se ayudaba haciendo pantalla, ¿no? a los ciclistas, ¿no? Que a mí me parecía básicamente imposible. Es justo, a ver si se ve, si el ciclista va por aquí, por donde van, bueno, lo voy a hacer al revés, a ver cómo es esto. A ver, si va por aquí el ciclista, el helicóptero se pondría, digamos, como así, creando una especie de corriente de aire para que vaya más. Claro. Sí, porque sí, bueno, a ver, me dio varias explicaciones técnicas Paco Lucas y que en efecto se podía hacer. Que se hiciera en aquella vuelta, en la contrarreloj de Jerez del 86, la vuelta que ganó Álvaro Pino y que dice Relaño que Pino hizo la crono de su vida, que ni Anquetil y tal, pues no lo sé. Ya veis que yo hablé con Pino de varias cosas porque, bueno, que hablé de varias cosas con él y una de ellas, al final en el podcast solo sale esa, que es la del helicóptero.
y él está convencido que no. Y yo, en fin, yo le creo a Pino también. O sea, creo que si ocurrió algo fue más una especie de chauvinismo, nacionalismo, y no solo de un helicóptero. Y no solo de un helicóptero, sino que los que estaban por allí decidieron ayudar al español, ¿sabes? Eran los 80, en el 86. Me da a mí que si algo hubo, fue más eso que García dijera a alguien de un helicóptero, ayúdale y ponle... Creo yo, ¿eh? Pero bueno, esto es suposición mía y simplemente, yo lo que sé es lo que dicen en el podcast y lo habéis escuchado todos. Yo no tenía ni idea, ¿eh? Que eso había ocurrido en Italia, en el Giro de Italia, al parecer sí fue un escándalo con Moser, y en España, pues nunca se había dicho que eso hubiera pasado. Lo que consiguieron fue poner la vuelta, que era una tercera carrera muy alejada del Giro, con un apoyo popular en España en los años 80 y 90, brutal. Sí. Ahí mira, quiero recordar a Castellote, que cuenta muy bien las cosas, sigue utilizando ese ritmo que tiene para contar sus historias, las noticias y tal. Y cuando él estaba en COPE decía, imagínate en un pueblecito de Castilla, ¿no? Que de repente llegaban 10 helicópteros, los coches, las motos. Claro, o sea, era el acontecimiento de la década en un pueblecito así. O sea, era la bomba. Era la bomba. Claro, pues luego, sigue siendo. Y sigue siendo, pero ya en Claro. otro nivel. Aquellos años era, claro, no. La televisión ahora ves todo lo que pasa en todo el mundo. Ahí solo había 2 canales, ¿no? Hasta los 90 que llegaran La las caravana privadas. multicolor. Sí. Era... Hablando de eso, también me gustó que entrase y entró bien Javier Ares al programa. Porque Javier Ares sí que vivió eso muy, muy, muy de cerca y terminó como siendo una tercera vía. Era cuando hablaban de Menotti y Bilardo, que estaba la tercera vía, que era Bielsa, pues es como de Javier Ares, la tercera vía. Y me gustó escucharle. Con Javier Ares, ¿cómo fue? ¿Qué tal? Pues muy bien, fue de las primeras entrevistas que grabé, porque fui a grabar a la Ciudad de la Imagen, a Gallego. MediaPro. Sí, a MediaPro. No estaba Lama aquel día, no estaba Manolo, o si estaba, llegó casi al final. Lo de Lama lo dejé para otro día. Y como está Eurosport al lado, justo aquel día tenían una etapa de ciclismo. Estaba Alberto Contador también por allá. Y a Javier Ares le pillé antes de que empezaran a grabar. Y lo cierto es que se quedó corta y él me dijo, si necesitas más, hacemos otro día y tal. Y ya, la verdad es que me quedé sin tiempo y con lo que había grabado, pues lo utilicé. Pero habría insistido más en la época en la que él estuvo en Antena 3 en contra de García, digamos, ¿no? Que sí que aparece un corte por ahí. A ver, Javier Ares, con un episodio dedicado a la Vuelta Ciclista a España, tenía que salir, ¿no? Claro. Porque yo creo que es la voz del ciclismo. Si le interesa a la gente, voy a aprovechar, porque me lo leí a través después de Saludos Cordiales, me leí una biografía de José María García, que se llamaba, creo que también se llama Saludos Cordiales. Sí, se llama Buenas noches y saludos cordiales. Buenas noches y saludos cordiales. La biografía es cojonuda. Sí. Es de José María García, no es de la guerra. De hecho, la guerra es uno de los capítulos de la biografía. A mí me gustó sobre todo saber, antes de ser una estrella José María García, ¿qué era? Porque claro, ya el diario Pueblo y todo aquello. Y cuenta muy bien lo de Ares, como, joder, pues cuando se llama José María García, son ellos los que se quedan en Antena 3. Les hacen un poco el lío y tal, y está muy interesante. No recuerdo el nombre del escritor, tampoco es que está haciendo yo aquí. Sí, pero es cojonudo. el subdirector del Iñaki te lo tengo que llevar cuando nos veamos. Es el subdirector del Español, sí, nunca me acuerdo del nombre, pero sí. Ese es un buen libro también, muy recomendable para aquellos que les interese la época, muy recomendable. Y creo que ahí yo leí lo del Bigotes, creo que fue la primera vez que leí lo del Bigotes, en ese libro. En una frase, salía... No estoy seguro si fue ahí o... Pero sí. Y ahí me quedé yo con la copla. Vicente Ferrer Molina. Pues eso es, Vicente Ferrer Molina. Pues vamos a entrar yo creo que bigotes, es la mano derecha de Pedro J en el Español. No. Creo, o hasta hace poco lo era, vamos. Bueno, de hecho, el prólogo es de Pedro J, ¿no? Lo estoy leyendo aquí. ¿No? Sí. Que vamos con lo del Bigotes, ¿no? Entonces, que es donde nos dejaste, yo creo, todos con el culo torcido. Bueno, sí. Eso ese comienzo. A ver, yo reconozco, fíjate, me sincero, o sea, son 4 episodios y yo quería tener ahí, antes de que sonara en la careta, quería tener ahí un enganche fuerte y tal. Y entonces, en una de estas ensoñaciones mías, y después de haber leído lo del Bigotes,
O sea, ese capítulo que era el de la vuelta iba a empezar con ¿qué apostamos? Con la música de ¿qué apostamos? Y tal, y que el del helicóptero era Paco Lucas, que era el que salía en ¿qué apostamos? Y era el de la vuelta, ¿no? Era un poco... esa era la idea del comienzo para enganchar. Pero de repente, una semana antes de que saliera el episodio, una semana antes, porque esto se prolongó durante varios meses, me dieron el ok en instituciones penitenciarias y pude entrar a la cárcel de Valdemoro y me encontré con un personaje que es oro puro. O sea, de verdad me sorprendió. Yo no tenía ni idea. De verdad que fui allí sin saber si había sido técnico de García una noche y ya se había quedado ahí la leyenda, o si había tenido más relación o no relación. Y bueno, la verdad es que es un personaje que merece también biografía, ¿eh? Y probablemente lo haya. O sea, es que es un personaje, no te lo voy a contar todo, pero Sí. a ver, es sobrino es sobrino de Pajares. Ostras. Su mujer, que me ayudó muchísimo a la hora es presentadora de televisión y en su momento fue Mamá Chicho de Joder. Telecinco. Tío, pero Y él se ha dedicado a hacer los escenarios del PP, que se metió por ahí con eso, cambió para siempre lo que eran los eventos políticos en España. Incluso creo que gente de otros países se fijó en eso de poner gente detrás del político, sí. eso es cosa del Bigotes. Eso Joder. es idea del Bigotes. Y los escenarios de los conciertos de Rocío Jurado, Isabel Pantoja, él digamos que diseñaba un poco dónde tenía que... Sí. Escenógrafo, ¿no? Sí, pero le gustaba ser técnico de sonido y bueno, pues ahí empezó como tal. Joder, es para una Tiene una vida Sí. alucinante. Y cómo, pues mira, le pregunté a Esteban Urrestieta, sabéis, es el subdirector del diario El Mundo, él se mueve muy bien en las cloacas de la información y demás, en ese tipo de información que va por debajo, ¿no?, de la oficial. Y le pregunté cómo funciona eso de entrevistar a alguien en la cárcel. Durante la pandemia, si las cárceles son cerradas ya, imagínate durante la pandemia, se cerraron el doble. O sea, no se podía entrar a hacer nada. De hecho, creo, y no estoy desvelando nada porque lo dice en la entrevista, que Jordi Évole tenía un salvados o un lo de Évole con él, con el Bigotes, y no se pudo hacer por el tema de la pandemia. Y entonces, pues yo debí ser como el primer periodista que entró en una cárcel así después de, bueno, no sé si hay gente que entra más habitualmente o al menos para hacer una grabación tal cual. Y me encontré en un lugar como es la cárcel, que es, bueno, pues alucinante, es como las pelis, o sea, es una cosa... No, ¿cómo es? Igual pecamos un poco de paletos, pero ¿cómo es? O sea, te dejan una sala... Claro, yo no sabía qué me iba a encontrar, si me iba a encontrar ahí... Lo que vi con el teléfono, ¿no? Después de pasar varias puertas, mira, al principio iba a ser en el rollo ese que me dijeron de lo de los teléfonos, eso de tener una mampara de cristal, eso iba a ser al principio, pero es que aquí, en España no, o al menos en esa cárcel, no hay teléfonos. Hay como interfonos y eso se debía oír, o sea, interfonos puestos en los años 80. O sea, eso se debía oír fatal y yo estaba muy preocupado por el sonido. Y no, al final conseguimos que fuera Cristina de Instituciones Penitenciarias, consiguió que fuera una salita que hay ahí, no sé cómo se llama, la zona comunes o algo así. Yo no vi, yo entré en la cárcel, pero el recluso, el preso sale y es una zona intermedia, es decir, yo no estoy en la zona de celdas ni nada por el estilo. Entonces, la zona que yo vi se parecía más a un colegio antiguo, de estos que tienen azulejos, naranjas hasta la mitad y luego blanco la pared encalada, ¿sabes? Y era una habitación con un ventanuco, con un ordenador que estaba apagado y en el que estuvimos grabando sin problemas. No había nadie más. Yo en su día hice un par de reportajes en cárceles, también en mi época de periodistas, de estos de juega la Fundación Real Madrid contra un equipo de la cárcel. Y a mí me llamó la atención que cuando entras a la cárcel se abre una puerta y hasta que no se cierra no se abre la siguiente. Entonces estás como... ¿Sabes? O sea, hay un momento ahí en el que estás ahí, dices, como no se abra ninguna puerta, aquí me he quedado. Recuerdo un cartel que dije, joder, claro, esto es la cárcel, que ponía, para recoger la metadona imprescindible presentar el DNI. Y era en plan,
Esto claro, es una cárcel. Es una cárcel chunga. Y recuerdo a Navalcarnero, que eran como casas, y es que era como un patio de colegio, y la gente que estaba en la cárcel, tío, porque yo pensaba que la primera vez que fui a una cárcel a hacer un report, ¿qué gente hay en una cárcel? Y ves la gente y dices, tío, gente exactamente igual que yo, y pues tú te imaginas, tío, eso, Orange is the New Black, ¿sabes? Gente pues muy chunga que te van a meter con un de New Black cepillo. tampoco son Bueno, muy chungas, pero vamos, sí, entiendo lo Mira, que dices. sí, pero que tienen un cepillo de dientes afilado para darte en el cuellito. Y Sí, no, sí, que te eran están mirando chavales, haciéndote tal, ¿no? la mayoría estaba pero un porcentaje de más del 90% por temas de drogas, por lo menos cuando yo fui y tal. Y sí que una vez hablé con uno que me hizo mucha gracia, ahora lo recuerdo con gracia. Y ¿tú por qué estás aquí? Pues estás entrevistando. Y la respuesta fue, nada, yo estaba en la universidad, digo, bien, empezó bien, y le pinché a uno. Y era en plan, mira, a ver, Velasco, vete de aquí y vete ahora mismo con el fotógrafo. Fui con David Álvarez, que ahora está, que es el que narra los partidos de Real Madrid Televisión aquel día. Y además luego jugaba la final de la Liga entre presos, una cárcel contra otra. Metió un argentino, que era buenísimo, un triple último segundo, que era dudoso. Y dijo, se van a matar porque son asesinos y nada, fueron prejuicios, súper buen rollo, porque claro, pues realmente el ratito de autobús entre cárcel y cárcel es su ventana a la libertad, que algunos están ni años. Fue una experiencia muy mira, curiosa. a mí me ha abierto mucho el tema de las cárceles. No me extraña que sean lugares tan llamativos, porque es verdad que es un lugar en el que, joder, en el que la gente que está allí tiene una vida muy peculiar y ha tenido una vida muy peculiar. Y sin defenderles, para nada. En el caso del Bigotes, de Álvaro, a ver, él está condenado 12 años. 12 años. ¿Y llevaba? ¿Cuántos lleva? ¿Me acuerdo? Lleva 4 y medio. Pero hasta hace nada estaba, creo que estuvo 2 años completamente aislado. Creo que esto os lo voy a decir aparte. O sea, a ver, yo no sé lo que hizo. O sea, yo no, evidentemente, la Gürtel, las 1000 hojas de la sentencia de la Gürtel, sí, no me lo he leído. Si no hace falta entrar tengo una idea general y tal. Pero él está condenado a 12 años. Claro, él me dijo, y esto no salió en la entrevista, hay gente que, mi entrenador, él estaba muy cachas, se ha puesto muy cachas. Es lo que hay que hacer en la cárcel, ponerte cachas para luego vengarte. Pues su entrenador me dijo, era sicario. O sea, había matado gente. Y me dijo, mi entrenador me dice que he hecho yo para estar aquí 12 años. Que él, habiendo matado gente, va a estar 7 años en la cárcel. Joder. De hecho, él me dice, fíjate qué frase, no sé si le habrá dicho en algún medio de comunicación, porque es muy dramático también, me he juntado con gente muy dramática. Es muy teatral. Muy teatral. Y me dice, estoy en la cárcel porque le regalé unos trajes a Camps. Si le llego a matar, fíjate lo que me dice, si le llego a matar, ya estaría fuera de la cárcel. Madre mía. Pues una reflexión. No, es la reflexión de él. Yo no lo sé, porque, a ver, estos temas tendrán una profundidad compleja y habrá muchos intereses que se nos escapan a todos, estoy convencido, de alta política o tal. Pero te deja un cliffhanger guapísimo cuando te dice, Pablo, voy a tirar de la manta cuando salga, algo así. Porque tú me dices, sí. me han dicho que no lo haga, pero salga de aquí. Cuando salga de aquí, sí. A ver, yo no sé, ya digo, que evidentemente pues habrá hecho sus cosas malas y tal. Yo creo que le tienen miedo de lo que pueda decir. Y creo que yo me aproveché de eso porque esta entrevista era solo para hablar de José María García. Claro. Y entonces como que, bueno, pues para hablar de eso sí, ¿sabes? Para hablar de eso puedes. Y yo no sé el resto. Me dijo lo del libro, que ha escrito un libro que cuando lo publique le van a querer meter otra vez en la cárcel. Es verdad. Y esperamos que solo sea meter en la cárcel. Porque... sí, a ver. Sí, a ver, es que es un mundo complejo, pero me llamó la atención, ¿eh? Lleva 4 años y medio. Él es el, no sé si la palabra es presidente, director del módulo, de su módulo, le han votado todos los presos a él. O sea, él es como el jefecillo allí dentro Joder, tiene mucha labia, tiene muchas relaciones públicas, habla muy bien. Mira, os voy a decir algo que no he dicho nunca públicamente. El comienzo del episodio, de, oye, para que quede en la grabación, ¿cómo te llamas? ¿Dónde estamos? ¿Qué tienes que ver con la radio? Lo grabamos 2 veces. O sea, una al comienzo de la entrevista y otra al final.
Y es que él entró en el rollo dramático de darle ahí, o sea, él sabía lo que yo quería vender, ¿sabes? Qué guay. Él tenía en la cabeza, si ha trabajado en la radio, conoce bien los medios y demás, él sabía bueno, pues que tocaba lo que tocaba. Yo en esta entrevista, y sin meterme en qué ha hecho este señor y tal, porque, joder, No, ni yo me meto. Pues sin entrar en eso, escuché la entrevista y la charla, el extra y era en plan, este tío, yo termino la sección, es de puta madre, es majísimo y están encarcelando a un inocente. Tiene que salir, porque me fui con esa impresión, tío. Es decir, Pero siempre la juego con esa imagen y claro, es lo que decimos, que luego vete a saber, ¿no? Que igual también hay un punto de impostado, claro. pero es como eso, Sí, ¿no? sí, sí. El punto de no. cabeza de turco, es el que juega él siempre, en plan de, no, hay hombres más Sí, poderosos. sí, a ver, y yo es que yo ahí no me quiero meter porque es que No, claro, que nadie ya te digo que sabemos. es inabarcable y habrá intereses y movidas. Oye, y si está en la cárcel, pues está en la cárcel. Quiero decir, no, los periodistas utilizamos lo de presunto hasta cuando hay una condena firme y tal, ¿no? bueno, Y voy a pues decir, ahí está. estás con Iñaki, que es el director de un programa de Mediaset. O sea, vamos a ver, vive instalado en el presunto. Pero, pues me habló de Mediaset, me habló una vez de que tenía una entrevista pactada con El Mundo, pero que en la Noria le ofrecieron tal y tuvo que aceptar la pasta de la Noria y habló con Esteban para decirle, oye, no sé qué, bueno, en fin, movidas Y tuvo varias, la Noria con el rollo este de Inda, de unas grabaciones de Pequeño Nicolás, o sea, hubo como una etapa convulsa ahí. Sí. Sí. Puede ser que entrara Antes de él que entrara en también. la cárcel y después de entrar es verdad que no había hablado con nadie. Y bueno, y dice esa frase de ¿cuándo vas a hablar de todo esto? Y cuando salga de aquí, ¿no? Que suena ahí suena ahí a una amenaza total. Sí. Que, a ver, yo lo vendo como es la primera entrevista en la cárcel, pero antes de entrar en la cárcel dio como tropecientas entrevistas y ya, pues todo lo que tenía que decir con la amenaza de entrar en la cárcel ya lo diría, entiendo yo, ¿sabes? O sea que, bueno, las cosas no sé si habrán cambiado demasiado, entiendo que no. Pero bueno, que le tienen algo de miedo, no sé quién, pero que alguien le tiene miedo para que no haya dado una entrevista en 4 años, creo que es verdad. Creo que es verdad. Puede ser, Bueno, pero joder, me dejas un poco, porque claro, yo tenía como la imagen como de más fragilidad. Te iba a preguntar si lo viste muy cascado y tal, pero o sea, vamos, Al revés. suena a peli de Liam Neeson, o sea, el tío que entra ahí, No, se lanza a al revés. muerte, jura con Él vengarse, o estaba, sea, claro, yo no pude entrar ni móviles y el iPad no, esa fue la única claro. entrevista que grabé solo con grabadora, entonces no tengo ningún tipo de imagen de dentro de la cárcel, está prohibido completamente, pero él Claro. estaba con un maillot de ciclista y con Hostia. una camiseta como de hacer ciclismo, estaría haciendo spinning o alguna cosa así en el gimnasio de la cárcel. Yo, de hecho, la primera vez que le veo no le reconozco. O sea, me voy un segundo, vuelvo y me voy un segundo al baño. O sea, en la cárcel, pues me voy un segundo, vuelvo y está el que me ha acompañado a mí de seguridad y un señor, y me parece un señor joven, y es el bigote. O sea, cuando me saluda digo, coño, es Álvaro. Porque evidentemente no tenía ni bigote ni nada por el estilo. Ya esa imagen del bigote así, estilo Camilo, eso Claro. ya no lo tiene. Y de Estilo hecho creo que no Camilo. le gusta demasiado que le llamen del bigotes. No, de hecho lo Y dice, ¿no? En el podcast no dice sí, algo lo así dice, se lo como, me inventó un llaman así por una cosa periodista que y estuvo en tal. mi cara solo no sé cuánto tiempo, ¿no? Sí. Y como... Sí. No, yo la verdad es que cuando volví a casa vi la grabación, dije, joder, es que aquí tengo... Y claro, lo cambié todo porque a la semana tenía que publicar el episodio y puse ese comienzo, lo del helicóptero lo metí por el medio y luego cerré también con... La verdad es que, chicos, o sea, para mí te quedó quedó muy mucho mejor bien. de lo que pensaba. O sea, al comienzo que iban a ser anécdotas de Pipi Estrada, algunas subidas de tono y tal, y que se iba a emitir en la radio y iba a pasar desapercibido completamente, pues de repente se convirtió en algo, o sea, que yo lo reconozco, o sea, como dije, es que fallo mío, o sea, cómo no haber visto la potencialidad que tenía eso desde el principio, porque lo habría preparado igual mucho más, habría hecho más entrevistas igual, o habría hecho 8 capítulos en vez de 4 para que tuviera más éxito, o sea, bueno, ya sé que el tema de los podcasts, cuantos más episodios haces, pues más audiencia tienes. Pues claro, pues la audiencia se divide, se multiplica por los episodios que tienes, ese tipo de cosas. Hubo Pero bueno, hype, se quedó en 4. con saludos cordiales cuando llevabas 2 y ya es el tercero y no teníamos muy claros cuántos eran. Claro. Entonces Ya, porque había en la web como... ponía que iban a ser 5. En la web ponía que iban a ser 5. Pero bueno, pues yo tenía claro que iban a ser 4. Claro. Desde el principio, porque
porque yo tenía un comienzo y un final de cada episodio, un comienzo y un final, un comienzo y un final. Y que me parece lo fundamental a la hora de guionizar. Y entonces si ya me quedaba sin comienzos impactantes, ¿no? Porque tengo el primer comienzo impactante es, bueno, a ver, el primer episodio no hace falta, como es el primero, igual no hace falta tener tanto impacto, es el de los taxistas y tal, ¿no? El segundo es La Casa de Futre, los tres hablando. El tercero es El Bigotes y el cuarto es Gabilondo. Eso es. Bueno, pues que encima No está deja un mal. poco así, ¿no? No está mal, o sea, no está mal. O sea, Sí, sí, pero sí, claro, sí. ya que hacía un quinto y sobre todo no me gusta repetir fórmulas. O sea, lo que me gusta es sorprender de repente, ¿no? Y bueno, de eso, de lo de las sorpresitas y los puntos de giro y tal, a mí hay dos que me gustan especialmente. Una es Carlos Pumares en el primer episodio y su aparición estelar. Y está apenas un minuto. está simpático y amable. Sí. En cuanto le digo que soy de Radio Marca, a ver, la llamada duró un poco más, tampoco mucho más, 5 minutos, una cosa así. Pero en cuanto le dije que soy de Radio Marca, sí, a ver, yo con él he coincidido muchas veces, ha venido a la radio, pero claro, yo también entiendo que no se acuerda de todo el mundo, pero que he hablado con él y le hemos llamado alguna vez en la radio, sí. Y luego la de Lorena Guréndez, que es una anónima, pero es la chica de los Juegos Olímpicos de Atlanta. Vale. Sí. Sí. Que le dice García lo del don de la ubicuidad La y niña. que de repente tenerla 25 años después, ¿no? Sí, Ella sí. sigue en Vitoria, bueno, este fin de semana creo que estuvo en Madrid porque se han cumplido 25 años y se han hecho un homenaje a las chicas de oro. Y ese puntito me gustó. Ese puntito, bueno, como el de Futre también al final del episodio, ¿no? Que aparece ahí Paulo, mejor dicho, Paulo. La guerra consistía en meterle un marrón a una niña que acaba de ganar una medalla. Y es el don Es de la que- es ubicuidad. que es la Una niña. imagen- Sí. Es que es la imagen perfecta. Además, Cristina Gallo lo cuenta muy bien, cómo se cuela, ¿no? Tal. Y García, además, se le nota un poco como los niños, un poco envidioso, ¿no? Ah, claro, porque me están diciendo que en la SER ahora te están vendiendo como directos Sí. y se lo está explicando a la niña de 15 años. Oye, ¿qué dices tú, Sí. Cristina Gallo? De esa época hay gente que. Chus Galán, luego estuvo en Telemadrid, pero hay gente que como que ha desaparecido. No sé si porque han pasado a la empresa, se han jubilado y tal. Pero el caso de Azuara o de Cristina Gallo son gente que estuvo allí y que ya no está. Y dices, ¿dónde está esta gente? Ya, a ver, mira, el caso de Cristina volvió a Asturias, creo que está entre Asturias y Navarra viviendo, y creo que sí que hace algo, tiene un podcast de deporte femenino y tal, pero sí que es verdad que la primera línea la abandonó. Además me contó, no salió en el podcast, pero que fue un poco desagradable, una especie de lucha de poder que hubo en cuanto García se fue de Onda Cero. Porque, claro, siempre que hay una organización que depende mucho de alguien, ¿no? Cuando ese alguien desaparece, hay guerras intestinas, Bueno, Sí. Entonces, no le gustó nada. De hecho, tuvo mucho estrés y decidió irse y volver a Asturias. Y en el caso de Chus Galán, pues ella ha seguido, ¿eh? Ella ha seguido. Ha estado hasta hace muy poco en Gol. Eso sí, estaba detrás de las cámaras. Bueno, vale, claro. Y- Es lo que te decir que hay gente que pasa, pues eso. Claro, no cosa. está ya en primera línea, pero en el extra de mujeres, salen Cristina Gallo y Chus Galán, Sí. me reconoce que siente, fíjate cómo era el mundo de los 80 y de los 90, cómo era aquel, que o sea, todo el mundo entiende que aquello era el machismo que se podía respirar en el aire, ¿no? Joder. Y sin embargo ella no lo sentía. Y dice que ella ha sentido más machismo ahora, Curioso. en 2020, que en los 90, cuando estaba en una redacción donde solo había tíos. ¿Sabéis quién dirige programas en Gol? Que es un caso de no tiene nada que ver con el periodismo deportivo en su día, pero que ahora es director de programas en Gol, que hacía pantalla en su día. Liborio García. Liborio, hombre, sí. Liborio se cayó bien García, con él. toma ya. Sí, que era, joder, porque Liborio García yo creo que llegó a hacer algunas campanadas en Antena 3. Puede ser. Y fue el segundo de ¿quién? De Ana Rosa, ¿no? Ana En Rosa, un momento yo creo, dado. Sí. Bueno, y Sí, un era. Liborio, sí, fucker. está muy especializado en motor y las retransmisiones de Fórmula 1, creo que las lleva él. Los previos y las carreras de Fórmula 1 en lo que es Dazón y demás. Guay. Pues a mí me gustó mucho lo de la entrevista que dices a la chica esta de Atlanta, igual que esto de Pumares, porque es lo que te decía antes, ¿no? Que es como bajada a esa tierra de que ves una gran pelea, pero claro, de repente ves, pues, creo que era Encarna, ¿no? ¿Quién era la que se quejaba de las desconexiones de José María García, ¿no? Encarna Sánchez y Luis del Olmo, los dos. Sí, Y Luis del Olmo, claro.
Luis, Sí. Luis del Olmo, que igual iba a dar una noticia política de la hostia. O sea, igual estaban hablando, yo qué sé, o sea, de un atentado de ETA o lo que sea. Y se metía media hora un tío a hablar de la etapa Ay, de mira, que iba a Cuenca, ¿no? Entonces, O del Giro, que como, ahora mira, todavía. sí, sí, pero- el grupo Risa tenía varias de aquel entonces y me pasó el sonido que soy de Luis del Olmo, que a mí me parece alucinante. Igual la gente que no trabaja en la radio no se da cuenta de lo que es, pero que de repente García salude al, al director, ¿a quién era? Al líder de la vuelta, creo que era Roberto Eras, y lo que hace del Olmo es lo que se llama técnicamente bajar la regleta. O sea, cuando le dices a alguien, no, llévatelo, baja la regleta. O sea, y era García con el líder de la vuelta, pero ya se estaba yendo de tiempo y Luis del Olmo, gracias, soy José María, sigue protagonistas. Ese sonido a mí me parece claro, me dice Castellote, eso sí que eran guerras. Claro, Eso era nada, claro, lo de bueno. la Morena y tal. O sea, lo que había dentro de la propia emisora entre los egos a ver, era una radio de estrellas. Cada uno claro. tenía su parcela, pero claro, cuando García, por temas del deporte en directo, Entraban las entraba otras. en. Claro. A mí cuando hablaste con Luis me dio pena escuchar la voz de este hombre, que es tal de Claro. imaginármelo muy mayor. Sí, a ver, está muy mayor, tiene Claro. 88 años, yo creo, 88 87, años. 88, por ahí, sí, sí, sí. Sí, sí. Este hombre era un titán que cuando cuenta eso, que una vez entró, salía García, entró y despidió prácticamente, porque no le había comido todo el tiempo José María García. En Carlos Sánchez, yo creo que la gente recuerda poco, pero también tuvo sus movidas y también tenía que ser una titana. Es que era una época de titanes, de gente muy. Sí, era la radio de las estrellas. Eso es, Claro. exactamente. Las estrellas estaban por encima de los medios de comunicación, de sus propios medios. Es decir, los medios estaban, a ver, no digo por encima, pero los directivos estaban un poco a lo que dijera la estrella. Ya. Hay pocos casos. Puede que en la SER no, había estrellas como Iñaki Gabilondo, pero bueno, los jefes también tenían su poder. Pero el COPE, o sea, era García, era Antonio Herrero, o sea, podían hacer lo que les diera la gana. Ahora hay casos particulares como el de Carlos Herrera, que con el cambio se lleva 1 millón de oyentes, cuando cambia de Onda Cero a COPE, al final, pero son contados, es decir, sí. Es el único caso. Carlos Herrera ahora mismo en la radio es el único caso que se puede considerar todavía una estrella. Bueno, y está Paco y Pepe en deportes de COPE. El equipo. Pero. No, vea, que quiero decir que la Morena es... se fue del larguero y se llevó 300.000 oyentes. Esa ya de la Morena, y en plan la gente, pues al final el programa de la Morena hacía poquito más que el de Héctor. Entonces eso es, estrellas, pues Carlos Herrera. Acabado menos. Sí, menos, acabó menos, pues fíjate. Pues Carlos Herrera, que es un. Sí. Por eso cobra lo que cobra y curra en pijama en su casa. Mira, o sea que eso es mira, me voy a poner aquí igual demasiado profundo, pero creo que aquella época, o sea, los 90, o sea, la gente en los 80, 90 necesitaba como referentes. Eso es una sensación personal, no es una tesis ni es una cosa, un triple mío. Y necesitaba, entre comillas, héroes, ¿vale? Y creo que los medios de comunicación te daban esos héroes, o sea, y los convertían en estrellas. Y no solo a los de deportes, o sea, José María Íñigo o Matías Prats, o sea, cualquiera que apareciera y claro, tenías igual 7 millones de personas viéndote. Me hace mucha gracia. Sánchez Ocaña, el doctor, que no sé si era doctor o no, pero... Más vale prevenir, del 80 al 87. Más vale prevenir, tal. Fíjate. O sea, y creo que la gente los necesitaba y ahora estamos en una época en la que la gente no acepta ese tipo de estrellas. O sea, existen presentadores conocidos y demás, pero la gente los destruye. Gracias a las redes sociales, además, es muy fácil insultar y dejarse llevar y tal, pero ya no existen estrellas de la radio. Es una pena. Y esto sí que creo que, no sé si era ya en el podcast o en otra parte, que se decía de García, que yo recuerdo que en mi casa mi abuela le era Encarna, que es como que era como pasaba algo y es como de a ver qué opina Encarna o a ver qué opina de esto José María García, ¿no? Era un poco como mi padre siempre. Le voy a ir siguiendo. Estábamos viendo un partido y era a ver qué dice, mi padre decía, a ver qué dice el gilipollas de García. Yo lo efectivamente. Bueno, pero ¿quieres como que te lo explique, ¿no? ¿Cuánta gente escucha a los Santos por ver lo que dice en contra? O sea, mucha gente que escucha a Federico por a ver qué dice este señor. Yo sigo a gente en Twitter que evidentemente, o sea, lo sigo porque me hacen mucha gracia decir, pero vaya mentecato. Y los sigo. Eso es sano, espero que nadie relacione que ideológicamente o conceptualmente tengo algo que ver, simplemente por el hecho de seguir. Pero por enterarte de lo que pasa, que yo
Yo hubo una época que seguía a Alvise para ver lo que decía, aunque ya me salí de ahí, pero es un tuitero de extrema derecha, Alvise. Bueno, si no lo conoces, mejor que no lo conozcas. No lo conozco. Pero Nada. Cuquerey, Sí, ¿cómo pues es? de ese palo. De ese palo, no, a ese Además, le sigo yo. Marcial Cucarella, el de 7NN, la nueva cadena de. Sí. Que otro día presentaron su programación y todos eran programas de gente en el mismo plató hablando de las mismas cosas. Y era en plan, pero vamos a ver qué programación Claro, es esta. pues lo que es Es media un hora. programa, igual es un programa con 7 horarios distintos, pero vamos, igual es el mismo programa. Y creo que hicieron unos vídeos que se oían fatal. Sí. Vamos a hacer las cosas como no las hace nadie. Digo, pues es verdad, sin micrófonos. Estás hablando de... ¿Por qué nadie lo ha hecho así hasta ahora? ¿No os lo habéis preguntado? Bueno, Pues, a ver, pues yo yo no me creo quiero que meter esos- con ellos, que hagan lo que quieran. No. No, pero vamos, Alvise el otro día tuvo juicio y reconoció que había difundido una PCR falsa de Salvador Illa. O sea, te quiero decir que Sí, se pero sacaban luego- también los presuntos. ¿sabes? Luego en Entonces, Telegram, porque yo sí que estoy en grupos de Telegram de gente. Tengo grupos de Telegram que estoy como turista. Que Decía grandes que no. Telegram. o sea, ya es bucear Que no. mucho. ¿eh? Por cierto, tenemos grupo de Telegram, paquetes, los que Que quieran. decían que no. Sí, él decía Que grandes en plan, Telegram. que eran, bueno, daba una vuelta mortal y tal. Estuve en dos grupos que ya me salí porque eran demasiado. El de Rafa Pal y uno de antivacunas, por turista para ver lo que se decían. No, yo también. Yo estuve en uno de, ¿cómo era? Médicos sin Por la Fronteras verdad. Argentina o Médicos por la Verdad, una cosa así. Médico por la verdad, Y bueno, sí. Médico por la verdad. Pero era alucinante, porque era como los chats estos del colegio de los padres y tal, ¿sabes? Que con conversaciones cruzadas que no tienen nada que... Y de Es repente, que esa claro, gente. No. igual había gente con buena voluntad y había gente muy tarada. Entonces, los tarados de repente empezaban a unir conceptos y llegaban a los extraterrestres. Entonces, de repente había alguien que decía, oye, pero ¿por qué se está hablando aquí en este de extraterrestres? Y claro, era divertido, pero lo cerraron. Es una pena que cerraron el espectáculo. Pero aún así creo que, bueno, si alguien no lo conoce, en Telegram hay este tipo de grupos donde Sí. Nos sirve con de cualquier cebo. temática puedes entrar a ver solo, ¿eh? No, Sí. Porque. Sin compromiso. Puedes entrar sin compromiso. sin compromiso. No, O sea, no se puedes seguir creyendo en las vacunas y vacunándote y todo lo demás, y no en la pandemia o cosas que Por cierto, es alucinante. cebo para el próximo paquete que era de futbolistas conspiranoicos. Ya Eso sabes es. de estas cosas. Eso es. Pero pues Futbolistas sí. conspiranoicos. Sí. Oye, yo he visto noticias de que era de Kyle Irving, lo conspiranoico que es. Era un titular en Marca. Y es conspiranoico de todo, Kyle Irving. El de y Brooklyn. piensa que la vacuna está relacionada con secuestrar a A ver. todas las personas de raza negra. No sé si visteis la película de Mel Gibson, aquella Conspiración, ¿no? Sí. Sí. Era muy Bueno. entretenida. Pero es curioso que, joder, el que cree en una conspiración, en el programa de Iker Jiménez, joder, cree en todas. Tío, o sea, Sí, es verdad, que no te pierdes una. ¿por qué crees en los extraterrestres y crees también que la Tierra es plana? ¿Sabes? Digo, ¿por qué? O sea, igual puedes creer que la Tierra es redonda y que hay extraterrestres, pero no, generalmente, o sea, todo es... no sé, creo que es algo más psicológico que... Iker Jiménez, que es futbolero, que le real. lanzamos la caña por Twitter una vez, nos dijo como, sí, yo voy. No va a venir. De hecho, he hablado con gente común y tal. Pero con alguien que ha trabajado muchos años con Iker, creo que, no voy a decir aquí quién, pero que trabajó en la radio con él, le dije una vez, oye, Iker, ¿en qué momento se empezó a ir la olla con la política y se hizo? Dice, no, ha sido así siempre. Lo que pasa es que ahora estamos hablando de política. Pero este tío no se le ha ido la olla ahora, ha sido toda la vida así. Y es muy futbolero, muy futbolero. Sí, de hecho, tiene Retro Iker y tal, que es un campeonato ahí del FIFA, pero antiguo. Pues estuve a punto de llamarle para el podcast. Sí, porque pero ya me parecía que se me estaba, o sea, no estaba dentro de los círculos cercanos de García de la Morena ni de los círculos cercanos a los siguientes círculos. Pero como entrevisté a Juanma Frasquet ha sido el técnico de cabecera, acababa el larguero y estaba con Iker en Tercer Milenio en la SER. Claro. Y entonces con él, con Frasquet, hablé mucho de Iker Jiménez. Y fíjate, más allá de lo que diga, lo que piense o de lo que creemos que dice, creo que es uno de los pocos comunicadores que quedan, es verdad. Claro. Que realmente sabe manejar el silencio, te cuenta cualquier movida y sobre todo en la radio. A mí en la tele también funciona, pero en la radio era hipnotizante. ¿Sabes que se ponía el estudio con poca luz y con velas? Y se ponía velas. Sí. Lo de las velas es seguro, sí.
Sí. ¿Le dejaban? Supongo que no habría mucha gente en ese momento en el estudio, pero es que. Bueno, a ver, de la Morena lo hacía con flexo. O sea, de la Morena apagaba las luces y solo se ponía el flexo. Eso Me también lo llevo muy hace bien. Juanma de vez en cuando. ¿Sí? ¿Y Joder, por ahora que qué? los Porque me parece estudios estoy cómodo. parecen con tanta luz y las teles detrás, los estudios parecen estudios de televisión. Sí, eso. Yo creo que se están equivocando, ¿eh? Pero esto es una pedrada mía. Yo creo que un estudio de radio no. O sea, puedes hacer telecutre. O sea, lo que vas a hacer es Claro. telecutre. O Claro, sea, es que ya no son estudios de radio, ¿no? Y ahora se graba todo sí, y se es un quiere colgar. plató. A ver, si lo haces para hacer un vídeo de 2 minutos de la entrevista al político de turno y que vaya en redes y que funcione en redes y que luego lo pueda meter en el telediario, pues vale. O sea, yo contra eso, al revés. O sea, ojalá. O sea, porque le da mucho más valor a lo que hace el radiofonista. Pero emitir 4 horas es telecutre. O Es sea, eso. O sea, que si tiene ahí más bretos a Nadia Calviño, grábalo. Pero las 4 horas de la ventana no hace falta. claro. Aparte que se va a ver el truco. O sea, la radio Yo tiene que su magia. yo también hago cosas de radio. De hecho, Kiss FM a las 9:30, lunes, miércoles y viernes, ponerlo. Bueno, pues este verano estaba en la ¡Ey! ventana. Sí, Sí. sí, sí, sí. Hago competencia a mi compañero A de la- universidad, Javier Amaro. Íbamos juntos a clase, Amaro y yo. ¿En Bueno, serio? sí. Vaya Pero clase. él iba a clase y yo no. Vale, vale. Él era de ir a clase. Entonces, si te cuenta que en la universidad no iba a clase y todo eso, es mentira. Era pelota, iba a clase y toda Era esta cosa. Javi. empollón, pelota. Sí. Pero pasaba apuntes. Pero bueno, cuando iba a la ventana en verano, pues lo streameaban. Entonces, mi plano era, yo, al final es un tío leyendo un folio. Porque tú ves, qué gracioso. Pues al final es un tío leyendo un folio y un presentador con otro folio. Es en plan, ¿sabes lo que quiero decir? Esto no se puede grabar, es que esto no, no mola nada. Y no funcionaba. No. Y yo creo que no va a funcionar porque cada. Mira, tendría más sentido ahora que se ha puesto de moda Twitch hacer un streaming. O sea, pero porque en el streaming lo que hacéis vosotros, mira, a ti se te ve el micro, ¿no? A mí se me ven los auriculares, estamos en casa. O sea, una cosa, el streaming es una cosa, el lenguaje que se está utilizando es una cosa más de andar por casa. Pero claro, si conviertes un estudio de radio en un plató de televisión, pues claro, ya hay la naturalidad. En el fondo, yo al final lo llevo todo siempre a la misma raíz. La naturalidad con la que Pepe Domingo te dice una cosa tiene que estar también reflejada en el entorno. Y si tienes una nave espacial a tu alrededor, pues como no vengan los del futuro a decirte que la ropa es más blanca, ¿sabes? Yo es que no le veo mucho sentido. Oye, pero que lo están haciendo todas las radios y me parece muy bien. Sí. Y luego los vídeos en redes yo los Vamos, consumo. yo te digo, Pero que no se equivoquen, que eso no es televisión. O sea, que no. Que hago John Kiss, que es pues una sección de humor de los años 80. Hoy que he grabado, ya ni me acuerdo. Bueno, pero ya me han dicho esta mañana, es que lo vamos a grabar. Y en plan, bueno, muy bien, a mí me da igual. Pues yo quiero que esto dure toda la temporada porque quiero que pagues, pero pues es que ya no es radio, me tengo que poner un cambio de ropa, Vale, o y sea, tal. grabarlo en vídeo. Claro, grabar en vídeo, porque yo las secciones las hago grabadas, las grabo el lunes de la semana, luego las tiran, aunque yo voy allí a contestar si hay algún mensajito, pero en plan, ya se la vamos a grabar en vídeo, ya es otra cosa. Y ya el código es distinto. Entonces ya el guión no es el mismo, no es un guión de radio. Bueno, tampoco voy a dejar, porque a mí me gusta mucho eso, pero bueno. Ya, pero pierde algo de magia. Para mí sí, pero también entiendo que si para un tío quieren tenerlo, maximizar. Sí, en todas las plataformas, pero al final no está un poco a medias, que es como radio grabada, pero tampoco está realizada. A veces es como con tres, ¿sabes? Como con tres planos. Y es un debate electoral y es un debate cutre de planos, cutre, o sea, que al final no tiene planos para todos. O sea, es como si lo vas a hacer ya rodado, lo ruedas, ¿no? Bueno, tú sabes de televisión, en la tele va a haber mejor iluminación siempre, va a haber maquillaje, va a haber. Los micrófonos son más pequeñitos, o sea, hay prompter o QE o como se llame. Al final en la tele tiene sus códigos y la radio los suyos. Y yo creo que los de la radio no se debería ver. Es que al final un boletín de radio, un tipo, como decía Álvaro ahí, leyendo una hoja, tío, claro. Es que al final no tiene mucho sentido. A ver, a mí me hace gracia ver la cara de Francino o ver la cara de Alsina o las risas que se pueden echar unos y otros, ¿no? Pero muchas veces, después de verlo una vez... El todo por la radio de la ventana, que cuando remiten que uno está en Barcelona y uno y tal, muchas veces son planos de Francino callado, escuchando.
No los tienes riéndose. en el estudio. A eso voy, que tampoco está como realizado para que sea algo visual, sino que es como Claro. que parece que lo he robado, pero es muchísimo tiempo, ¿no? Sí, No sé, sí, creo que al total. Y luego final los tirar planos, para mira, uno para otro. me gusta mucho, bueno, me gusta mucho, igual no es la expresión correcta, pero ¿cómo se llama? Libertad Digital. Sí. Nosotros en el estudio de radio tenemos 10 teles, ¿vale? Y entonces están puestos los canales, porque no son canales de la tele, Sí. sino que luego desde en el edificio van cambiando los canales, y entonces una tele, bueno, pues a veces aparece Libertad Digital. Entonces por las mañanas, en algún turno que me tocaba, estaba Federico, ¿vale? Claro. Y su programa, y lo dan entero, o sea, lo dan entero. Sí, se Pero mete tienen entero. 3 cámaras, o sea, una que da a Federico y lo que me llamaba mucho la atención que era que yo lo llamaba la cámara de seguridad, que es una que está en la El esquina, contrapicado a muerte. arriba un contrapicado, y dices, pues Picado, el realizador será el segurata que está, que está ahí en su garita y dirá, mira, pues ahora le pongo aquí a Federico primer plano y ahora es cámara de seguridad. Es que solo faltaba que saliera la hora fecha y el reloj. O sea, dices, ¿eso realmente tiene audiencia? Pues si la gente lo quiere escuchar, pues oye, pues igual sí, pero no vas a estar viendo eso. O sea, no sé. Yo es que no le veo mucho sentido a esa radio televisada. Pero igual soy un clásico, ¿eh? Soy un clásico, igual soy un clásico. No, yo creo que se queda medio camino y tendrá que, o sea, que al final será pues como todo televisado, entonces será como, bueno, lo podrás escuchar en la radio, ¿no? Esto que se Ya, decía que iban a pero poner entonces harás chiringuito por la programa de radio. televisión. Claro, Tengo pero será un un programa colega de televisión. que decía que lo que tenía que hacer Telecinco es una radio en la que pusiera Sálvame, pero que se pudiera escuchar por la radio. Es decir, que tú fueras en el coche y pones la radio y está el Sálvame, ¿sabes? Y fíjate, yo creo que eso tendría más sentido que al revés. Es decir, que hacer un programa de radio y meterlo por una televisión. Lo que estamos haciendo Bueno, nosotros. Más sentido ahora, entre comillas, ¿eh? Yo Sí, entiendo sí. que la gente lo escuche en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y tal. Pero en YouTube hay como entre 3.000 y 5.000 cada programa que ven esto pues hay gente que le gusta. O sea, pues yo Claro, pero sigo luego sin entender que esto en YouTube tire lo que estamos Sí. haciendo. Pero yo muchas veces me pongo cosas de YouTube y estoy haciendo cosas en casa, Muchas, cocinando, ¿no? planchando, o sea que en Sí. realidad lo uso como una especie de radio, que bueno, eso está saliendo en la Claro, pantalla, pero no, lo tengo en la Mira, tele, ¿no? yo que estoy con el tema de los podcasts, una recomendación es meter el podcast en YouTube, porque al final, Sí, claro. para alguien que está, por ejemplo, trabajando en el ordenador, abres una ventana de YouTube, le das al play y estás haciendo otras cosas y estás ahí escuchando, pues es una forma de distribución sencilla, no cuesta nada subirlo a YouTube, aunque sea con no hace falta ni un vídeo, o sea, con una carátula y en Estados Unidos había creo que un 5% del consumo, que al final es un 5%. No está mal que la gente lo consumía por ahí. Entre un 5 y un 15%. De No, y este muchos programa tenemos será un 35% en YouTube de lo que es este programa. También creo. Pues no puedes renunciar a eso. Yo creo que se debe a que No, mucha gente no. le gusta ponerse esto en el curro mientras se toca un poquito la huevada. Creo que la mayoría de Puede visitas ser. de YouTube no vienen por ahí. Creo. No sé, me da a mí, ¿eh? Yo no sé qué nos diga Pero la está gente. bien, está bien. No, sí, a ver, yo no quiero poner muros a la distribución de contenido. O sea, oye, pues si una radio quiere convertir un plató, o sea, un estudio de radio en un plató, pues estupendo. Y que empiecen a fichar a locutores guapos solo. Claro, pero Como es que la luego al tele. final entramos en un círculo muy vicioso, ¿no? De que ya hay que contratar a un realizador, y sobre todo cuando se den cuenta que muchas de esas cosas no funcionan. Además, ahora digitalmente, si estás en Twitter, retransmitiendo en directo en Twitter, vienen los numeritos de cuánta gente te está viendo en directo. Y a veces da un poco de palo. O sea, tú lo ves Son bajos, números bajos, claro. y claro, en una radio grande, como puede ser la cadena SER o COPE, tienen unos cientos de Pero personas. 300, 500 como mucho he visto con yo los suerte, directos de ser, ¿eh? Y joder, que con suerte. mucha gente. Para Claro, el tú imagínate en una radio más modesta, o como por ejemplo puede ser Radio Marca, o sea, son decenas. Claro, entonces estás supeditando algo que según el EGM tiene 50.000, 100.000, 400.000 oyentes a las 10 personas que te van a ver por esa ventanita pequeñita, pues yo creo que no tiene mucho sentido, por lo menos hacer un esfuerzo, o sea, meter muchas fichas ahí, ¿no? Yo creo que merece la pena más el FM, y hasta que se demuestre lo contrario o cambien las tornas, ahora mismo el FM para la radio es la mejor distribución.
porque está en todos los coches, vamos. Claro. Totalmente. Eso lo podemos hablar otro día. Otro Sí. día vamos a llamar a Pablo para hacer una turra de el futuro de la radio. Oye, nos hemos puesto muy turras. No, que va, que va. Esto No, no, a no, no. nuestros oyentes es la mierda que le gusta. Me ¿Sí? encanta. Están Les aquí gusta por esa eso. Ten mierda. en cuenta que el siguiente programa vamos a ser Álvaro y yo hablando de reptilianos. O sea, quiero decir, este es el programa bueno y con contenido. Quédate, compaginamos uno bueno y uno malo. Uno bueno y uno malo. Este es el bueno. Efectivamente. Bueno, el regular. ¿Se os ha quedado alguna duda de saludos cordiales? Sí, a mí se me ha quedado una, siento que parecía que habíamos dejado el tema, pero Sí. tengo mucha curiosidad. Que dices que al principio iba a ser una acción en la radio. ¿Cómo? Me ha sorprendido que me has dicho, no, al principio iba a ser Pipi Estrada, y igual Sí. y que no iba a ser un podcast, que iba a ser, que te he querido entender, una sección en la radio y tal. ¿No tenías claro que iba a ser un podcast con diferentes capítulos? No, que iba a ser un reportaje, ¿sabes? Que igual iba a hacer un día, pues pillo una anécdota de Pipi y otra de Alcalá y tal, y luego ya empecé a hilar y sí dije, cuando ya vi que había varias voces y que podía dar bueno, el salto dije, pues a ver, yo estoy haciendo podcast en Radio Marca y para Marca. Entonces hablé con Nacho Lavarga, que está ahí en la redacción de Marca, y dijimos, bueno, pues mira, de vez en cuando hay que hacer, para no perder el ritmo, hay que hacer como una gran producción dentro de Marca, pues vamos a hacerlo de esto. Y ya está. Y así lo decimos y así salió. Y toda la reconstrucción sonora también fue en tándem, porque, joder, o sea, hay mucho trabajo ahí, ¿no? De No, ya documentación, eso fue muy Juan Palomo. O sea, todo, o sea, una vez que empezó la producción, a ver, a mí no me costó realmente, o sea, la gente me dice, oye, ¿cuánto habrá costado mucho y tal? De horas, realmente no, ¿eh? O sea, a ver, hacer las 40 entrevistas, a ver, pues son prácticamente cada entrevista es de 1 hora. O, a ver, igual no tanto, pero la media será 40 minutos. Hay unas más largas, otras más cortas. Y son 40 entrevistas. Entonces, bueno, pues eso sí que ha costado. Pero como yo tenía muy claro, como las hice yo todas y sabía más o menos qué me habían dicho, lo que más me costó fue hacer el minutado de los temas. Y entonces ahí te das cuenta además de cómo puedes empezar a relacionarlo la temática y ya juntas las voces y empiezas pues temporalmente. Joder, hay mucha gente que se me quedó fuera. No vamos a decir, si no queréis, vamos, los que me dijeron que no, pero ha habido gente a la que se me pasó completamente decirles algo. Ciro López, no se lo dije, pero ya tenía, es verdad que en la época de Antena 3, que era la que le tocó a Ciro López, ahora tan famoso por estar con el tema de Ibai y demás. Famoso streamer. Pues, Sí. Famoso claro, streamer tenía... que os ha dicho 3 veces que no a este programa. Ya por Dios. Bueno, pero ya Por lo caerá. que Ya sea, caerá. prefiere estar con Si Ibai, queréis, tampoco- si queréis, vamos. Joder, que si sí queréis. queremos, claro que queremos. Porque- Además, el otro día le vi en la fábrica con Rufián y dije, joder, es que este tío, aparte de su faceta como periodista deportivo, que tiene un discurso interesante. Sí, hombre, claro. Sí. Y, pues mira, de la época de Antena 3 Radio tenía ya a Fernando Soria, a Javier Ares, a Pipi Estrada y tampoco la época de Antena 3 Radio tenía yo tantos sonidos como para alargarla en demasiados capítulos o dedicarle mucho tiempo. A Cristina Gallo, que también estaba ahí. Y dije, pues ahí estaba Ciro López, Paco García Caridad, por ejemplo. Luego había un productor también. Jano Mori, que está en Onda Cero, pero ha trabajado con García y con De la Morena también. Hubo mucha gente que me dio rabia, luego dije, joder, podría haber entrevistado a estos y seguro que habían dado mucho juego. Pero claro, es que al final, o sea, no podía ser tan extenso, ya se me estaba haciendo inabarcable. Hice entrevistas que se quedaron fuera, entrevistas enteras que se quedaron fuera. Qué pena eso, ¿eh? Pero Sí, claro, Roberto Palomar, Manuel Saucedo. Manuel Saucedo, ostra puta. Sí, era director de Marca en aquella época. Claro. Sí. Y quién sé qué bueno, la libreta de Bangal la entrevisté porque pensaba que iba a hacer un extra sobre críticos de la radio de ahora hablando de entonces, pero no salió. ¿Y qué más entrevisté que se quedó fuera? Miguel Ángel Méndez y el propio Esteban Urreztieta, que le entrevisté a Esteban porque es un dato que igual no se conoce demasiado, pero él trabajó 5 años con García. 5 años. Era el que Esteban hacía las notas de lo que está diciendo de la Morena y se las pasaba No me a jodas. García. Ostras, Sí. qué bueno. Sí. Y ya ves. Bueno, eso quería hacer un extra con Javier Romera. Bueno, igual todavía, mira, estoy diciendo algo que... Que igual haces saludos cordiales.
no ha acabado. Voy a dejar aquí el titular, está aquí. Saludos Esa es la cordiales, siguiente no pregunta. ha acabado. Claro. No ha acabado. Ahí, del material grabado todavía se pueden sacar varios extras. Yo creo que como episodios ya ha concluido. Aquellos que habéis escuchado el final, pues sabéis que es un final muy redondo y que es difícil Reabrir eso, ¿no? reabrir eso. Pero bueno, hay opciones, hay opciones. Yo dejo la puerta abierta, igual para hacer algún extra de vez en cuando, si de repente surge o igual un personaje o lo que sea, la posibilidad de hablar con él. Y luego, ¿por qué no? Pues de la Morena y García, ¿no? Que están ahí también y que no han aparecido todavía. ¿Quién sabe? ¿Tú crees que en algún momento se prestarán algo así? Mira, yo si fuera ellos... Deseándolo no a muerte, que se entrevisten contigo. Yo si fuera ellos, no lo haría. Yo si fuera ellos, lo que haría sería, llamaría a la puerta de Amazon, de Netflix o de HBO y decía, claro. oye, ¿queréis tal? Pasamos por aquí. A ver, no creo, o sea, el dinero entiendo que no es un leitmotiv ahora mismo. Claro. Pero, bueno, yo hablaré con ellos. Yo quiero hablar con ellos. Quiero que pase el tiempo. ¿Quieres hablar con ellos o quieres juntarlos? Es que... Yo hablaré con ellos y luego ya veremos. Pero lo que quiero es que escuchen el reportaje. Seguro que lo han escuchado, vamos. Seguro. No lo sé. De la Morena, no lo sé. ¿Crees que no? Yo diría que sí. Y... Mira, a ver, Sí. yo sé que García tenía problemas para escucharlo porque le han hablado muy bien, sé que le han hablado muy bien. García está muy relacionado con marcas, hizo la Eurocopa, la hizo con nosotros y demás. Pero yo no coincidí con él. Y sé que hay gente del entorno que le ha hablado muy bien y él quiere escucharlo. Dijo, me han hablado muy bien y tal. Él no acabó muy contento con la serie. No. Bueno, nada contento. Nada contento. Al revés. O sea, todo lo contrario a que sea a la palabra contento es la forma de escribir. Eso es. Y luego su secretaria, Almudena Pérez, que aparece en el podcast en el último episodio, yo no tenía pensado entrevistarla. Fue ella la que más o menos se puso en contacto conmigo porque había visto la serie y le había quedado tanto el tema de la serie que dijo, oye, yo quiero contar esto, ¿sabes? Claro. Y me dijo que solo ha dado 2 entrevistas, una para el libro de Saludos Cordiales, Buenas noches y Saludos Cordiales, y que entonces sí que le pidió permiso a García, pero ahora ni siquiera le pidió porque ha pasado tantos años y tal que ya no se vio con la necesidad de siquiera pedirle permiso, ¿no? Al que había sido su jefe. Claro. Y me gustó, me llamó la atención ese detalle y meto una anécdota ahí un poco con calzador. Bueno, hay una muy buena. Mira, os la voy a contar. ¿Recordáis que dice que cada vez que hay un traslado de García de una redacción a otra, pide una máquina de escribir Olivetti? Uh-huh. ¿Sabéis? Sí. Eso sale al final, que yo aprovecho porque Sí. además me parece como una imagen muy potente, ¿no? García escribiendo ahí su hoja de su última despedida ahí en su despacho y tal. Pero no es la única cosa que pedía García. La otra cosa es una caja fuerte, ¿vale? Hostia. Entonces, pedía siempre para su despacho tener una caja fuerte donde metía sus documentos y sus movidas. Lo quería meter en el podcast, pero no entró, porque era muy difícil meterlo dentro del guión. Y resulta que cuando pasó de COPE a Onda Cero, la caja fuerte que le dan a García es la de las películas de los vaqueros. O sea, que las grandes, son como... Sí, como 1,5 metros de que alto. tiene como un ancla ahí, o sea, como un timón ahí como para... Con un timón para abrirla y tal. O sea, generalmente lo que les daban eran cajas de seguridad como las de los hoteles, las que tienen en un hotel que tienen para guardar 3 sobres y ya está. Y entonces cuando se fueron de Onda Cero, la cerraron. Solo sabía la combinación García y Almudena. Se fueron y lo último que se... La dejaron ahí, claro, es que era un mamotreto. Si no aquello, o sea, no se podía trasladar. La caja sigue allí. Sigue allí a día de hoy. Claro, entonces Almudena me dijo que esa caja fuerte sigue en el despacho de un directivo de Onda Cero que no se puede abrir. O sea, esta caja no se puede abrir. Yo le dije, allí os voy a quitar un poco de magia de la historia. Y le dije, pero ¿guarda todavía algún documento secreto de García? Y me dijo, no, la dejamos vacía. Pero ¿cómo molaría?
Vamos a pensar que Vamos a sí. pensar Pero que sí, ellos porque piensan que es mola farmacia, mucho. pero algún papel se puede enganchar en la parte de atrás y está todavía ahí. Sí, Y sí, está que hay- todavía, ¿verdad? Y si le das ahí con raspas y un compartimento secreto, ahí, pero tú imagínate que los secretos de García puedan estar en una caja fuerte que nadie tiene la combinación, que además Almudena me ha dicho que ya la olvidó y tal, y que no se acuerda Sí, sí. de aquella Ya, combinación, ya. El PUC. y que está, El PUC. pero que está en un despacho de un directivo de Antena 3 ahora en San Sebastián de los Reyes, que la tendrá de adorno porque será muy bonita, pero ahí está, ahí está. Y ahí está esa Pues caja fuerte. objeto de culto, dale. Sí, sí, que Imagínate, tenga secretos imagínate. sobre Aznar y que es como su archienemigo y estén ahí escondidos para tal. Sí, sí, Almudena me contó varias de esas, de cómo le llegaba información y era alucinante. ¿Eh? De cómo llegaba información a García en sobres y era alucinante. Es sobre Eh, anónimos. Sobres anónimos que decía, bueno, esto la verdad es que no sé si lo... Sí, sí. Puedes contarlo, puedes si- contar. sí, ¿puedo contarlo? Sí. No, es que no sé si, creo que me lo contó off the record esto. Pero bueno, yo creo que tampoco importa demasiado. Creo que más o menos puede ser conocido. Pero Almudena quería saber quién enviaba esos sobres con la información sobre, yo qué sé, pues el Real Madrid, Florentino Pérez, lo que fuera en aquella época. Sí. Y entonces le dijo al de seguridad que cuando viniera alguien a entregar el sobre, que le avisara. Y entonces una mañana le avisó y bajó corriendo a Almudena y pilló a la persona que había dejado el sobre. Y le dijo, no, yo no tengo nada que ver. Soy el taxista, me han dado 5.000 pesetas en Plaza de Castilla para que viniera hasta aquí y entregara el sobre. O sea, Ostras. eso no me Qué digas espías, ¿eh? que no mola el rollo ese o sea, fíjate, además hay que tener confianza en que el taxista va a hacer lo que le has dado, o sea, le das la pasta y le das un sobre y que Sí. no se quede con la pasta y el sobre O abra el ¿sabes? sobre, efectivamente, y... No lo abra o tal, pero sí, con taxistas mandaban información ahí. Bueno, a ver, yo supongo que eso pasa con García y pasará con mucha gente, con muchos periodistas que trabajan en este tipo de cosas, ¿no? Para guardar ahí el Me anonimato. hablabas antes Pero en me eso, que moló. había 5.000 pesetas y sobres. Ahora hay mails y Telegram, entonces ya todo esto Sí, se te hago pierde. un bizum. Ahora te hago un bizum. Ah, claro, ahora con las aplicaciones estas, claro, tú no puedes pedir un Cabify para un asunto de Sí espías. recuerdo de ¿Sabes? cuando yo empecé a trabajar Era en la rastro. tele, que no estaba todavía haciendo entretenimiento, que hacía deportes y tal, cámaras que mandaban la cinta a la tele en taxi. Y se iba la cinta en el taxi. Claro. Solían trabajar Sí, siempre sí. con las mismas flotas y tal, pero el Real Madrid Televisión le daban la cita a un taxista y se iba y tal. Y os voy a contar una que se conté, creo que te conté otro día, Iñaki, que es muy guay, A ver. de cómo hacían en Estudio Estadio con las cintas. Es que otro día me lo contaba Ah, una sí, persona sí, que sí. estuvo en Estudio Estadio en la época de Pedro Ruiz. Claro, empezaban en Estudio Estadio con 4 partidos de resumen. Y las cintas les llegaban por avioneta y se las tiraban con paracaídas. Y me quedé loquísimo con eso. Sí. Qué guay. Yo entrevisté para un podcast a Pedro Ruiz, que estrenaba, yo sabía que le había hecho Estudio Estadio Sí, y... sí. Oye, le podríais traer, algún día, No, yo ¿no? estuve el otro día comiendo en su casa. Tal, y el tío no es nada digital. O sea, si le decimos de Ah, hacer no, ¿eh? una cosa como la que estamos haciendo ahora, o sea, nada digital quiere decir que le escribe a mano sus guiones y se los pasa en la máquina. O Joder. sea, tiene un StarTAC y los números no los tiene apuntados, se los sabe de memoria. O sea, estamos hablando de la persona más analógica que he conocido en mi vida. Madre mía. No, y Entonces, que todos los días a las 7 de la mañana se da un baño, en su piscina, ahí desnudo. Sí, en sí. su piscina. Sí, Sí. sí. Y vamos, o sea, me invitaron a comer y mira, me contó unas historias, la verdad es que un tío magnífico. Las Pues historias que él, cuenta. él sabe también la de los aviones. O sea, Es que no, me la contó él, precisamente. Fue el que... claro, pues no eran todos los aviones, o sea, no eran todos los partidos, porque había partidos que podían mandarlos con señal a Torre España y tal, pero claro, no era Torre España, era Prado del Rey. Todo el rey. Era Prado del Rey donde hacían Estudio Estadio, y entonces en aquellas, que es, para que si la gente no lo sabe, está en las afueras de Madrid, bueno, ahora ya está casi Bueno, a las afueras, engullido o por sea, Madrid, Organizado, pero bueno, ¿quién pillase un piso en esas afueras? Te lo digo. pero entonces eran campos y claro. tal. Entonces ahí mandaban, y a mí me dijo que a veces tardaban en encontrar la cinta, pero claro, pasaba el avión, lo tiraba, la avioneta tiraba la cinta, Tenían que alargar y alargar y alargar con los claro, se partidos pasaban 15 minutos buscando, creo que eran los partidos de, no sé si me dijo de Coruña o de Logroño, ¿Mallorca? ¿Puede cosas ser? así. O puede ser No, Mallorca, puede ser Mallorca. 11 meses hizo Pedro Ruiz Estudio Estadio, macho. Me quedé flipado cuando me lo dijo eso, en plan,
Pues el recuerdo es otro. De gente que hace una Sí. cosa y se recuerda. Es decir, solo 11 meses, Bueno, una temporada. Él inventó la palabra moviola. Se lo dije, ¿verdad? le dije, mi padre me dijo que tú inventaste la moviola. Y lo dicen todos los padres. Y dicen, no. Esto lo inventaron unos, pues eso, los que están detrás del programa y tal. Y ya se hacía en la RAI. Pero ya ha quedado como Pedro Ruiz inventó la moviola, y es verdad. Claro, Pues, pero tío, justo fue en su época claro. que era una revolución. O sea, lo de poder echar marcha atrás una jugada o en cámara lenta. Porque es que además él, que era muy teatral siempre, tenía como una manivela Sí, que eso es. le daba. O sea, Eso es. Pedro Ruiz tiene muchas historias. Tiene Sí. muchas historias. Desde luego, pues ya te digo que hacer una cosa así con. Bueno, claro, que hay gente que. Hizo un programa con García, me lo contó, que creo que se llamaba Puente Aéreo o algo parecido. Y entonces Pedro Ruiz estaba en San Cugat, en Barcelona, y García en Madrid, y lo presentaban los dos. Era una Joder. cosa así, tal. Y entonces traían un jugador de Madrid y un jugador del Barça. Imagínate hacerlo ahora, ¿no? Y Joder. juntarlos. Y no sé de quién me dijo que apareció un día en el programa de Pedro Ruiz con Peluquín, que era como muy exagerado, o sea, que tenía, claro, ahora ya se nota menos, pero en aquella época, pues ya es como muy exagerado. Y entonces, cuando hacen la conexión, la primera conexión, le dice García, ya te digo, no recuerdo quién era el nombre, y además, en este caso concreto, no quiero lanzar No falsos quieres testimonios, acordarte. correcto, pero García le dijo, hacía mucho que no se le veía el pelo. Para saludarle. Fíjate, claro, aquella época, o sea, me encantaría poder entrar en el archivo de Televisión Española o en el archivo de las radios, que no he podido entrar para hacer el reportaje. Te iba a decir, ¿de dónde has sacado toda la documentación sonora? Porque eso es lo que yo veía, la de la SER, por ejemplo, me llamó mucho la atención porque yo he estado por ahí y Hay no era muy fácil. poco. Mira, a ver, no quiero, a ver, fíjate, soy un humilde periodista, pero creo que se trata muy mal la fonoteca de las radios. Creo, o sea, desde las propias radios, ¿eh? Creo que la tratan muy mal, que no conservan un tesoro, que para mí es un tesoro, pero no te digo ya, es que es complicado ahora mismo, no te hablo ya de Bobby de Glané, que yo he oído hablar de él, pero no le he escuchado, o de Vicente Marco. Te estoy hablando de que incluso es complicado, lo podéis intentar en Google, buscar programas de Iñaki Gabilondo. O sea, es complicado. O sea, para hacer el resumen final de sonidos que aparece en el último episodio, lo pasé mal con Iñaki Gabilondo, que tenía que aparecer, y no encontraba nada. Es verdad que, y fíjate, estamos hablando que él creo que se retira en 2005, ¿no? Cuando llega a 4, es poco después del Sí, 11M, 2005, 2006. Pues fíjate que estamos hablando de, entre comillas, antes de ayer, hace 15 claro. años, que ya éramos en un mundo digital, ya había webs, y sin embargo no es difícil encontrar. No digo que sea imposible, ¿eh? Porque hay un buscador de cadenas SER de entonces y tal, pero es como prehistórico, hay que poner los nombres exactos, cada ventana te aparece una publicidad, es un dolor de cabeza. Pero bueno, por ejemplo, Radio Nacional de España sí que lo cuida mejor, sí que tiene departamentos y demás y es más fácil encontrar cositas. Pero otros, no sé. A ver, yo no digo que esté gratis disponible para todo el mundo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué hoy, a día de hoy, la ventana de hoy está disponible ya para siempre en Internet, a través de los podcasts y demás, y un programa de hace 20 años no, ¿sabes? La SER además tiene el archivo de Antena 3, porque Claro, claro. no sé qué se conserva de aquel archivo, con qué calidad, pero los programas de Carlos Pumares o, bueno, programas de Luis del Olmo es impens, o sea, no sé dónde están, ¿no? O sea, no, es muy difícil encontrarlos. Entonces, todos los sonidos que aparecen en el podcast los encontré. O sea, estaban a disposición en YouTube o los tenía Radio Chips o el grupo Risa, alguien a quien se los pudiera pedir y demás. Yo, a ver, si hubiera hecho este reportaje para Netflix o para Amazon, pues no lo habría podido hacer. Habría tenido que pedir permiso para utilizar esos sonidos. Yo no tengo los derechos, la propiedad. Tú sabes cómo funciona eso en la televisión. Sí. Pero, a ver, lo que hice fue un reportaje para la radio, un reportaje radiofónico que se emite primero en la radio y luego se distribuye en podcast, ¿vale? Pero digamos que en las radios, entre las emisoras de radio, a ver, pues
podemos utilizar sonidos. No sé si es legal o no sé si hay un vacío legal, pero bueno, en cualquier emisora, el grupo Risa, Isaías Lafuente, Sí. los reportajes de Alsina, todos al final se utilizan sonidos de otras radios. Me aproveché un poco de ese concepto y sobre todo que no hemos ganado ni un euro con el reportaje. O sea, no está ni vendido. No. A ver, creo que sale en un pre-roll, creo que hay un pre-roll, ¿no? Que hay un anunciejo que sale antes de... Pero, a ver, eso es como el pre-roll que te puede dar YouTube. O sea, pues son no sé, unos céntimos, realmente. Una cosa así. El otro O día sea, miré por curiosidad de los 160 programas que llevamos, yo no sé cuánto llevamos, y creo que eran como 40 euros de YouTube lo que llevábamos acumulado. Que pues, ni los hemos cobrado, ni los sé. Pero creo que eran 30 y pico de euros, Iñaki, que no te lo he dicho, pero bueno, pues ahí creo que tenemos 30 y pico de euros que yo no sé ni cómo se cobran. O sea, sí, son céntimos. Pero bueno, pues eso. has ganado el tener el mejor podcast deportivo del año. Eso es así. Oye, te lo agradezco, Sí, sí, porque eso no, es no objetivo. trata de deportes, la verdad. Sí, joder, pero es. No, Bueno, sí, es verdad, es relacionado con el mundo del deporte, sí. A ver, yo sé que bueno, que es una buena... ha salido un buen producto. O sea, cuando Sí. lo haces, dices, coño. ¿Estás pues, satisfecho con lo que ha salido? sí, mucho, Vale. mucho. Mucho más de lo que esperaba. Quiero decir, cuando yo tenía la idea de, oye, tengo la idea de este cierre, por si alguien no lo ha escuchado, no voy a decir quién cierra el podcast, pero tengo la idea de este cierre. Mira, lo voy a decir. Creo que se produjo un milagro. Creo que se produjo un milagro. Me voy a poner serio. Bueno, serio no, pero porque es un poco de coña. Entre el primer episodio y el segundo pasa tanto tiempo porque yo caigo enfermo con coronavirus. Es verdad. Sí. Ostras. Y esto que dicen de los futbolistas, que siempre era el mismo comunicado de está asintomático en su casa. Yo estuve en mi casa, pero asintomático no. O sea, yo estuve fastidiado. No, por suerte, no de pulmones ni nada, pero fastidiado, con muchísima fiebre, bueno, fatal. Y entonces, el día que me dice Pepe Domingo, venga, sí, que es la última jornada de liga, igual se me ha escapado algún dato, pero voy a grabar esto. Sí, ya lo digo, sí, Pepe Domingo, vale, Pepe Domingo. Sí, porque si no, no va a tener sentido la historia. Entonces, no podía grabarlo más que en estudios de COPE y la última jornada de liga. Porque ya se acababa la liga y ya se iba de vacaciones y ya no podría grabarlo nunca más. Claro. Y yo estoy con, no sé, 40 de fiebre en casa y tengo que hacerle el texto y mandárselo y me sale un texto que luego lo he escuchado yo varias veces y digo, joder, repite, tal, sale, o sea, lo habría hecho, no sé si mejor o peor, bueno, yo creo que bastante mejor en condiciones normales. Y el sábado, en un momento dado, me llega un mensaje, ya lo tienes en tu correo. Y ese sábado yo estaba, pero fastidiadísimo, pero claro, sobre todo con la incertidumbre de si voy a seguir todavía empeorando. Es lo que yo creo que es lo peor que ha tenido esta enfermedad. Bueno, lo peor no, que lo peor es la fatalidad y la muerte y lo que todos sabemos. Pero en el momento en el que la estás sufriendo, no sabes si estás mejorando o no, ¿no? Y en ese momento en el que me pongo los cascos, me voy al ordenador, descargo el audio y le doy al play y oigo lo que va a ser el final de Saludos Cordiales, cuando solo había publicado un episodio, pero ya oigo el final, creo que se produjo un milagro. O sea, creo que hubo ahí, o sea, que para mí es San Pepe ya. Para mí es San Pepe Domingo Castaño. Yo creo que el domingo empecé a mejorar y ya el lunes estaba relativamente bien. Pero curó Pepe Domingo. me curó Pepe Domingo. O sea, Qué me bonito, curó. qué bonito. Esto se lo he dicho a él, ¿eh? Se lo he dicho a él, que tengo, por suerte, confianza, pero me curó. O sea, creo que, a ver, probablemente no, y fueron los 5 días que hemos pasado todos los que hemos sufrido la enfermedad y tal, pero a mí me gusta creer que Pepe Domingo tuvo algo que ver ahí con siempre la vida, siempre la radio. Sí. Mira, esto no lo había contado algo de así en público. mesiánico. Yo que me he despertado tantas noches con el final del larguero, con la música esa, y sí que tenías como esa sensación de que te estaban hablando desde arriba, ¿no? O sea que puede ser. Sí, que había ahí una voz y tal. Y luego, cada día que iba editando capítulos de Saludos Cordiales, me ponía el final. O sea, me ponía la musiquita y a Pepe. Durante las 3-4 semanas. O sea, yo seré la persona que más veces he escuchado, evidentemente, los episodios. Todo, ¿no?
Claro. Bueno, ¿hubo algún momento en el que te quedaste bloqueado? Que siempre pasa cuando haces cualquier cosa, o sea, cualquier proyecto, que hay un momento que dices, ostras, no, tal. O teniendo ya el final era como, no, lo me he atascado. Es que siempre se dice Pues que lo más importante es tener un final. Es algo que escribes, o sea, algo que diriges, es como si tienes un claro, final, ya sabes, además. Quizá claro. eso que haces te ayudó, pero no sé si tuviste algún momento que dijiste, hostia, ¿esto cómo lo hago? No me entran todas las piezas. Pues fíjate que no, No, el pues qué mayor, suerte. no, porque Ya. suelo contar mucho en las Pues qué charlas cabrón. que hacer un guión, bueno, y Joder. vosotros que lo sabéis, hacer un guión creo que es como contar un chiste. O sea, tú Sí, un chiste, sabes la información que tienes, sabes el momento en el que va a hacer gracia, el dato que te tienes que guardar para sacarlo en un momento dado. A ver, no todos los cierto. chistes son así, pero bueno, ya me entendéis. Sí, sí. Todo eso tiene Y una técnica. claro, hay una técnica. Y entonces yo lo que hice era pues guardarme cosas y entonces, bueno, pues tenía distribuidos los 4 episodios y sabía el comienzo. Luego podían cambiar cosas, evidentemente, y cambiaron cosas. Pero sabía que el final iba a ser Pepe, que el último episodio iba a ser de cuando de la Morena le pasa. Lo del acta me llegó un poco de rebote, ¿eh? No iba a ir por ahí, pero bueno, que iba a haber la movida de Clemente, de la Azuara, tal. Eso en el último, el tercero de la vuelta, el segundo tema de reporteros y las putadas que se hacían, y el primero, pues la introducción. Eso, como lo tenía claro casi desde el principio, ahí no sufrí. Lo que sufrí fue cuando veía que los capítulos que yo pensaba que iban a durar media hora, mientras estaba editando, de repente 35, 40, 45, y todavía veía que tenía cosas que meter, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, luego fui... Por eso parecen tan compactos. Creo que al final fue bueno De porque ritmo duraban va. 50 y tuve que cortar casi silencios entre frases y frases y queda como muy fluido todo. O sea, De y ritmo además, va, de ritmo va como un cañón. O sí, no te sea, deja respirar. O sea, acaba un bloque y enseguida comienza otro y tal. Y una de las cosas que tuve muy en cuenta fue una cosa que me enseñó un locutor argentino que se llama Andy Kundesov, que bueno, vino a hacer el programa aquí a Radio Marca cuando pasa por España, y me dijo, frío y calor. Para que un programa funcione, frío y calor. Y con frío y calor se refería a emoción y emoción y chiste, carcajada. ¿no? Emoción y chiste. Sí, emoción y chiste. Y entonces creo yo que los momentos de chiste, de los que la gente no se acuerda demasiado, pero, eh, pero me sirven para que luego el siguiente momento más emotivo funcione mejor. Por ejemplo, la gente me habla mucho de la retransmisión de Dietzen, de la caída de Dietzen, de todo Sí. eso, ¿no? Justo antes aparece el técnico de sonido de Onda Cero contando que García, mientras estaba meando, le sostenía el Es micrófono. verdad, es verdad, es Claro, verdad. pero la gente recuerda lo de Dietzen, pero yo creo que en realidad la clave de que lo de Dietzen les llame tanto la atención, sea un momento, es porque justo antes Sí. les he dado un poquito de Hostia, sí. frío. De Interesante frío eso, para ¿eh? luego el calor, o al revés, no sé, el que sea. Pero creo que ahí también estaba, el guión lo fui construyendo también un poco de, venga, bloque más ameno, bloque más tal, bloque de coña, bloque serio, ¿no? O sea, a nivel de estructura tiene mucho sentido, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Pero Sí, esto eso se me es lo ocurrió que... después, quiero decir, igual cuando lo hice. No, pero que es la típica cosa que parece sencilla y no es difícil y no es tan fácil de hacer, porque cuando te encuentras con todo ese material, distribuirlo y tal, y ahí sale de una manera muy, muy Pues es natural. que esto es como cuando hacen los programas estos de los tróspidos y todas estas cosas, que primero se graba y luego se guioniza. Yo nunca he trabajado así en ningún programa, pero lo veo complicado, ¿eh? Porque a veces la cantidad es tan grande si lo hace solo una persona que es en plan, Sí, ¿por yo a dónde eso, empiezo esto? no, lo de los tróspidos, eso sí que, o Mira, yo, sea, los trópidos a lo mejor son 10 días grabando a saco, a saco, a saco, y ya luego se edita claro. y dura lo que sea, como la isla esta de los que follan y todo De esto. las Graban a tentaciones y tal, bueno, ha saco y sido como tal. cualquier documental Yo que fui se van muy fan, ahí a... tengo que decir. Yo fui muy fan de ¿cómo era? Un príncipe para, ¿no? ¿Cómo Para era? Príncipe Corina, un príncipe de Para Laura. Corina. Maravilla. Yo solo Sí, me sí, quedé, es sí. verdad, en las primeras ediciones de casi todo, ¿eh? Las segundas no. Es que de hecho ¿Y lo del quién Príncipe quiere para Corina fue el casarse? primero, ¿eh? El segundo Claro, ya fue un poco peor. Sí, efectivamente. ¿Quién quiere casarse con mi hijo? También está muy guay. Ese no lo vi. Sí, pues seguro sí, me sí, parece, sí. dice, pues iban madres, pues el informático virgen, el no sé qué tal, y siempre un fucker, pues siempre había un fucker.
Y pues eso, pues iba teniendo citas y al final, en el último programa, el hijo decidía entre la finalista o la madre. Y algunos se quedaban con la madre. Como el informático virgen, que se quedó con su madre en vez de. Madre mía. Es que me acuerdo mucho de. ¡Qué sorpresa! No sé si por empatía, pero me acuerdo mucho. De los fucker, tío, no los distingo. Pero todos los programas había un mega fucker con unas especies de modelos. Sí, ahí yo sufro por los guionistas, porque pienso, joder, la cantidad de horas que habrán grabado Claro. para que Sí, salga es tal media cual. historia decente. Tal ¿sabes? cual. Además, como tienen que comprimir mucho las producciones para que sean más baratas, graban mucho en muy, muy poco tiempo. Entonces, al final, tú tienes que hacer que parezca que han estado 3 meses juntos y a lo mejor se graban 10 días. Y han estado 10 Sí, días sí, y tal. Y he conocido a alguna gente que ha trabajado en eso y conocí en su día uno que trabajó en el programa este de un. ¿Cómo lo digo? De gente racializada romaní que iban y les grababan mucho y además me contó anécdotas del rodaje muy, muy curiosas. Entonces, pero que a lo mejor estaban ahí en el poblado de esta gente racializada romaní. Es que somos amigos de Robert Bodegas y sabemos que no lo pasó bien. Sufrimos con él. Entonces, sufrimos con él, no queremos caer en lo mismo. Y grababan a lo mejor eso, pues yo qué sé, en 2 semanas y luego tienes que parezca que son 3 meses. Ahora, por cierto, va a empezar un programa así que se llama Mi Gran Boda Gypsy. Han cambiado el nombre. ¿Verdad? Sí. Lo cual yo ¿Verdad? creo que esto es cutrísimo. Mi Gran Boda Gypsy. Mira, Para que no salga Gypsy. la palabra tabú. Cago en la puta. que no sale tampoco en este podcast, por lo que veo, ¿no? Alguna vez se nos ha colado. Bueno, se me ha colado a mí. Iñaki bastante más cauto. Entonces, Vale. y además aquí se edita poco. A veces se ha editado, pero se edita poco. Aquí se corta por el principio, por el final y tal. Vamos a dejarlo, ya vamos una buena charla, Y te pero estamos otro día, viendo la turra seria. Pablo, sí. te vamos a atracar para hablar de radio, para hacer un programa sobre radio, porque a los 3 nos gusta mucho la radio y para hablar, más que solo de saludos cordiales y tal, de radio, o porque creo que hay temas que a lo mejor hemos pasado muy por encima sobre el estado de la radio, sobre la radio que se ha hecho, la radio que se hacía en ciertas épocas. El Que eterno podemos debate un día- de si el Twitch y la radio son enemigas, el Twitch y la tele y tal, ¿no? Todo esto lo podemos hablar. Bueno, Lo de estamos compitiendo por el tiempo de ocio de la gente, ¿no? Todos Claro. ahí a la vez. ¿no? Pues sí, Sí, eso es. pues sí. Pero muchas gracias. Ya te digo Oye, que no. nuestros paquetes se lo van a celebrar mucho este programa. Gracias a vosotros, que os sigo menos de lo que debería, pero es que, claro, haciendo ahora 10 horas de radio cada, joder. 20 horas cada fin de semana, pues es una de las cosas que estoy echando de menos, que no tengo tiempo ni para escuchar podcast, ni para ver series, ni para nada. Así que, pero bueno, Sí, es por eso. creo que cuando me estabilicen los horarios, podré, mismo que he grabado esto, pues podré escuchar, ¿no? Muy bien. Podré verlo. Iñaki, pues el nada, próximo muchísimas programa. gracias, enhorabuena. Álvaro tiene mano en la SER, o sea que dile que lo del premio Ondas de este año tiene que caer. Tengo para mano en la ser SER, especial. pero ahora que Roberto Sánchez ha presentado el Si Amanece Nos Vamos, no me ha llamado, ¿eh? Para la ventana sí, pero para Si Amanece no me ha llamado. No, es broma. Que justo que me he ido Un aquí. secreto muy rápido. En el montaje final iba a aparecer Si Amanece Nos Vamos. Sí. Y me arrepentí de que al final no entrara, porque encima, como se ha recuperado, Claro. Ah, pues mira. Sí. me dio Gran rabia. Iba programa. a aparecer el indicativo. Pues es que- Si amanece, Y gran tío Roberto Sánchez. Yo te digo, yo he estado trabajando con él como 4 años en verano y joder, ¿Sí? Tío majísimo. Bueno, pues nada, chicos. Bueno, Pablo, muchas ya, gracias. ya te volveremos a molestar. Iñaki, que te Saludos vaya bien mañana en cordiales. el trabajo. Saludos cordiales. saludos cordiales. Luego. Queden con Dios. Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes.